Fenomenal. Pues buenas tardes, bienvenides. Me gustaría mucho agradecer a todas las personas que estáis hoy a golpe de 6 de la tarde y con un calor que nos torramos, pues que estéis participando en esta cuarta edición de la iniciativa de Imagina Más, Somos Orgullo. Yo soy José Manuel Canales, del Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, y pues igualmente agradecer que me hayan brindado el honor de estar en esta mesa con gente que sabe muchísimo, que son súper cultas y súper guapas también, porque en esta mesa tenemos muchísimo nivel. Bien, veo que hay mucha gente conectada, tenemos ahí amigues, tenemos followers, veo que también hay algún hater, pero no pasa nada porque esto es una mesa inclusiva. Y bueno, comentaros dos cositas para el buen desarrollo de la mesa. Una, que es imprescindible que tengáis los micros cerrados para evitar interferencias y para que así podamos escucharnos todo fenomenal. Y que vais a tener también, que podéis hacer preguntas en el chat, pero que las preguntas serán respondidas por los compañeros que participan en la mesa al final de las diferentes ponencias, ¿vale? Vamos a abrir un turno de debate en el que trasladaremos esas preguntas. Bien, además, vais a tener en el chat un enlace para valorar la charla, para valorar a nuestros participantes, para valorarme a mí. Y nada, y espero verdaderamente que os resulte interesante, porque la verdad es que hemos preparado esta mesa pues con mucho amor, como hacen todas las cosas desde Imagina Más. Bien, como moderadora me toca contextualizar la mesa. Entonces, comentaros que la mesa de hoy es la mesa de salud. Fijaros que durante todos estos meses de confinamiento, que durante todos estos meses de confinamiento se ha hablado mucho de que la salud es un derecho, ¿no? Pero realmente todas las personas, es un derecho igual para todas las personas accedemos igual a ese derecho fundamental que es la salud, ¿no? La salud está influida y condicionada por interseccionalidades. Factores como el género, como la clase, como la raza, aunque no me gusta mucho ese término, pero bueno, lo vamos a emplear así para entendernos todos, ¿no? Pues son factores que vienen a condicionar la salud y que hacen que no todos accedamos de igual manera a esto que se dice que es un derecho fundamental. Bueno, pues en la mesa de hoy nuestras colaboradoras van a analizar cómo la condición de personas LGTBIQ, y remarco lo de la Q porque parece que nos lo quieren quitar, pues no, también Q, bueno, cómo esta condición, junto a otros factores, como por ejemplo ser una persona racializada, en contraposición a un sistema heteropatriarcal, cis y blanco, pues influyen en nuestra salud. Y bueno, deciros también que estamos en riguroso directo, que esto me encanta decirlo cuando participamos en un webinar, porque me hace sentirme así como televisión, y que, como os he dicho antes, luego me pasarán, pues que podéis ir haciendo preguntas durante todo el desarrollo de la jornada, y luego al final las contestaremos en el apartado de debate. Bueno, pues también tengo el orgullo y la satisfacción, que es una frase así de folclórica que también me encanta mucho utilizar, de presentar a estos pedazos de ponentes que son, vamos, personas de primer nivel. Vamos a abordar diferentes aspectos de la salud, por ejemplo, la salud psicológica. Para ello tenemos a Paula Alcaide, que es un referente en psicología afirmativa LGTBI+, que lleva muchos años haciendo terapia tanto individual como terapia de pareja, abordando las crisis vitales de mujeres lesbianas y bisexuales, que además es consultora y docente en temas LGTBI, y es autora del libro Cómo superar un bollodrama, que me encanta este título, publicado y editado en la editorial Egales de 2019. Y además tenéis muchísimos artículos súper interesantes en su página web, palcaide.com. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a Imagina Más por organizar estas conferencias y esos espacios un poco para unirnos, para poner voz a lo que está pasando, ¿no? A diferentes temáticas, pero al final para generar estos espacios seguros y espacios de apoyo social, ¿no? Que ahora comentaré lo importante que son. Qué maravilla. Pues muchas gracias a ti, Paula, por estar hoy aquí con nosotras. Bueno, en segundo lugar tenemos a Carlos de la Cruz, que nos va a hablar de la salud reproductiva, que es un tema así que también es muy interesante que lo abordemos desde la perspectiva LGTBIQ. Y bueno, Carlos es biólogo, es embriólogo, es sexólogo y además trabaja en el Instituto Europeo de la Fertilidad, ¿vale? Que es una clínica de reproducción aquí en Madrid. Carlos, lo tienes todo. ¡Qué maravilla! Bienvenido. Todo bueno, más o menos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a ver qué tal. Fenomenal, fenomenal. Bien, vamos a hablar de salud psicológica, vamos a hablar de salud reproductiva y vamos a hablar, evidentemente, de salud sexual. Y para ello tenemos a una persona que es maravillosa por dentro y por fuera. Iván Zaro, que lleva 16 años en el mundo del activismo, es una de las personas fundadoras y directivas de Imagina Más y además tiene 2 libros maravillosos que quiero que os los apuntéis ahora mismo para leeros, para comprarlos ya. La difícil vida fácil sobre prostitución masculina y la vida a través del espejo sobre resiliencia frente al VIH. Iván Zaro, bienvenido. Pues muchas gracias. Soy como RuPaul del VIH ahora mismo. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las compañeras, compañeros, compañeres. Recojo las palabras de Paula. Creo que es súper importante en los momentos actuales estar, compartir, crecer, construir juntas. Así que muchísimas gracias y que realmente el orgullo es esto. El orgullo no solo es una fiesta, sino el orgullo es defender nuestros derechos y pensar en el colectivo. Así que muchas gracias. Y la mejor moderadora eres tú. Es decir, te lo haces todo muy ameno y estás lleno de luz. Así que muchas gracias. Bueno, qué maravilla. La luz es porque tengo aquí un foco y porque mis maquilladoras y mis maquilladores y mis asistentes me lo han hecho todo súper bien. Por último, y no menos importante, compañero de Fatigas, nos viene a hablar del consumo de drogas desde una perspectiva también global, pero imbricada dentro del colectivo LGTBIQ. Jorge Garrido, de Apoyo Positivo. Jorge es director ejecutivo de esta asociación que tiene tantísima trayectoria en la Comunidad de Madrid y también en Málaga, en Andalucía. Es consultor de salud, de proyectos sociales y de marketing social. Ha dirigido producido varios cortometrajes dentro del contexto del centro comunitario de Algo está pasando, como la serie Indetectables, que es maravillosa y que ya va por la 2ª temporada. Y bueno, pues Jorge es compañero en el ámbito del activismo del VIH y del ámbito del LGTBIQ desde hace muchos años. Jorge Garrido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se nota que Iván y yo somos de casa? Porque yo iba a decir el comentario de eres todo un showman. Es decir, no podemos ser mejor moderadora para esto. O sea, es como introducciones televisivas y sobre todo yo creo que generar ese espacio seguro que queremos compartir. No sé si me vais a escuchar un poco a veces raro, decidme, porque la cobertura aquí en donde estoy es a veces regular. Y nada, primero dar las gracias a Imagina porque la iniciativa global de Somos Orgullo es muy bonita, es un poco, y nos pasa muchas veces que buscamos este tipo de espacios y este año mucho más, como decía Iván, porque no tenemos el ruido del orgullo comercial y estamos, o por lo menos yo estoy viviéndolo tanto por vuestras campañas como por la nuestra, por lo que veo en las redes, como el orgullo de la gente, ¿no? Quizá por primera vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de ahí surge muchos temas de los que probablemente vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el orgullo de nuestra gente hablando de salud, ¿no? Que siempre ha sido también muy estigmatizado en el contexto del orgullo, especialmente hablar de VIH. Así que encantada y que ojalá pues hablemos mucho y nos contemos muchas cosas. Pues fenomenal, la verdad es que la iniciativa es maravillosa y yo creo que aquí coincidimos las 5, que es fundamental generar estos espacios seguros, estos espacios en los que se crea comunidad y bueno, la verdad es que tenemos casi 25 personas conectadas, por lo tanto, así de inicio, todo un éxito.
Nada, vamos a empezar ya con las diferentes exposiciones. Recuerdo a la gente que se acaba de conectar que los micros deben estar cerrados, que pueden hacer preguntas en el chat y que luego las preguntas me las pasan a mí por el pinganillo, que son también del pinganillo. Me apetecía mucho decirlo. Y lo hacemos y luego las trasladamos en el tiempo de debate. Recordar a la gente que estamos en la mesa de salud, que vamos a hablar de salud psicológica, de salud sexual, de salud reproductiva y de consumo de drogas desde la perspectiva de LGTBI. Y bueno, sin más dilación, pues Paula, a mí me apetece que empieces tú y que nos comentes pues un poco la perspectiva tú que tienes con tu larga trayectoria profesional de este ámbito tan amplio, ¿no?, que es la salud psicológica. Bueno, yo empezando, ¿no?, sería un poco decir, vale, ¿qué es la salud mental, ¿no? Incluye al final nuestro bienestar emocional, psicológico y social y afecta a la forma en la que pensamos, sentimos, actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. Estamos en una pandemia global, por lo tanto esto toma una dimensión multiplicada por 10, ¿no? Además, la salud psicológica ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones. Podríamos empezar a hacer un poco análisis, ¿no?, de una aproximación más estructural. Si hiciéramos una radiografía, evidentemente no todas las personas LGBTI son vulnerables de igual manera, ¿no?, pero debemos contemplar justamente, y en base a las interseccionalidades, que las personas más vulnerables ahora lo son muchísimo más. Esto como primer punto. Luego, segundo punto, la importancia de la red de apoyo, ¿no?, y de formar parte de espacios como este, de formar parte justamente de esta sensación de colectividad que ahora explicaré, que aminora un poco la sensación de estigma. Luego otro tema, que es la precariedad laboral y económica, ¿no? Todas estas personas que lo tenían difícil ahora lo van a tener mucho peor. Por lo tanto, parece algo totalmente diferenciado, pero una recesión económica en ciernes lo que va a generar es un efecto en la psicología de muchísimas personas que han perdido o van a perder el trabajo o su economía se va a deteriorar. Por lo tanto, si su economía se deteriora, no podrán afrontar tantos gastos, tendrán menos ingresos y eso lo que generará es que su estrés, que de por sí ya es mayor en el colectivo LGBTI, también se dispare más, ¿no? Entonces tenemos un mapa en el cual de entrada no es una situación muy favorable para nuestra salud psicológica. Podemos entender que al final todo el mundo experimenta problemas de salud mental, ¿no? Pero aquellas personas que se identifican como LGBTI justamente tenemos más riesgo de desarrollar problemas como baja autoestima, depresión, ansiedad, incluyendo ansiedad social, desórdenes alimenticios, abuso de alcohol y otras sustancias, autolesiones, pensamientos autolíticos y otros problemas. Por lo tanto, mucha gente dice, bueno, ¿y esto por qué? Porque ser LGBTI causa estos problemas. No lo causa el hecho de tener una identidad LGBTIQ, lo causa justamente la homofobia, la bifobia, la transfobia, en la cual nos hemos criado, en la cual nos han inculcado, nos hemos educado, y no solo eso, sino nos lo hemos interiorizado. Por lo tanto, yo con una de las máximas que trabajo es con todo el tema de la LGTBI-fobia interiorizada. En caso de mujeres lesbianas y bisexuales, lesbofobia, bifobia interiorizada, como esa idea de yo soy menos, esa idea de yo soy sistemáticamente inferior a otra mujer heterosexual, lo que genera es un impacto total en la autoestima. Cuando tenemos un impacto total en la autoestima, eso lo que genera es que tú te vuelvas hermética para protegerte, ¿no? Por eso el chiste este de las lesbianas son las chicas misteriosas, ¿no? Son las chicas herméticas, y son herméticas porque compartir información se ha aprendido que el aprendizaje es que te pone en riesgo. Por lo tanto, lo que haces es contener esa información. Cuando contienes esa información, lo que generas es un distanciamiento emocional con tu entorno. Cuando tú generas un distanciamiento emocional con tu entorno, te sientes más sola, indudablemente, ¿no? Cuando te sientes más sola, te faltan esos recursos de apoyo social. Por lo tanto, esto que parece anecdótico empieza a sumar capitas
y en un momento determinado, por ejemplo, en estos meses, ¿no? Muchas mujeres, muchas pacientes que yo he llevado se han quedado atrapadas en una vivienda familiar que no sabían de su orientación sexual. Bueno, pues quedarte atrapada en una vivienda familiar que no sabe de tu orientación sexual o, en algunos casos, que te castigan por ello, evidentemente sube todo tu nivel de ansiedad, todo tu nivel de sintomatología depresiva y ese estrés crónico, porque tienes que estar ocultando o tienes que estar de alguna manera protegiéndote de esa violencia estructural, intrafamiliar y en algunos casos incluso intragénero, es decir, en parejas, que también se ha podido dar, ¿no? Hemos hablado de violencia de género, bueno, también hay parejas del mismo sexo que se han quedado conviviendo con una persona que ejercía una cierta violencia sobre ellas. Esto todo en conjunto, por ejemplo, la OMS en 2015 hablaba de que en relación a satisfacción con la vida, la felicidad y la percepción de las cosas que hacen que valga la pena son más bajos para la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué? Justamente porque tenemos todos estos elementos diferenciadores que parten de algo muy sencillo, que si viviéramos en una sociedad libre de LGTBI-fobia, probablemente toda esta rueda no empezaría a rodar y toda esta rueda no empezaría a generar lo que nos genera, y lo que nos genera es pues más dificultades, y hacemos estadísticamente muchas más dificultades que se van añadiendo y que además están en un contexto interseccional. Por lo tanto, esto será por nuestra identidad, por nuestra orientación, pero luego también debemos contemplar lo que decíais, ¿no? Al principio, otros ejes como el ser migrada, ser racializada, tener diversidad funcional, etcétera, etcétera. Una teoría que explica muy bien esto es la teoría del estrés de las minorías de Meyer del 2003, que relata justamente cómo el estigma y el prejuicio no se expone a factores únicos de estrés, ¿no? Y se sostiene que estos elementos, el estigma, el prejuicio, la discriminación, generan un entorno social estresante y hostil que ocasiona problemas de salud mental a la población, impulsando nuestras expectativas de rechazo, la ocultación de la información, así como reduciendo las estrategias de afrontamiento. Claro, esto ya lo teníamos de alguna manera. Ahora es más una pandemia global que genera un estrés crónico, una incertidumbre, ¿no? Ahora yo lo que estoy viendo en consulta no es una nueva normalidad, es otra cosa. La mayoría de personas están agotadas porque muchas han trabajado muchísimo, muchas han tenido trabajar fuera de casa o trabajar dentro de casa, en cuidados. La gente durante 3 meses se ha agotado física y mentalmente, entonces la gente ahora tiene sintomatología de burnout, están quemadas. Y están quemadas, pero pensando, bueno, hemos vuelto a lo de antes, por lo tanto tengo que sacar esta energía y ahora vuelve como la vida social. Y la gente se va a esas reuniones sociales y se dan cuenta que el tono energético es mucho más bajo, que ya no tenemos tanta energía, que ya no podemos estar como antes, porque hemos vivido una pandemia que nos ha generado estrés. Y no solo eso, sino ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre que no nos permite dejar el estrés y decir, vale, cerramos esta puerta y ya está, ya lo hemos superado, ha tenido un coste altísimo a nivel emocional, a nivel de servicios de salud y sobre todo, ¿no? La gente que ha perdido realmente a personas y ha tenido que hacer duelos, pero no lo podemos dejar estar porque sigue habiendo algo, una sonatina de incertidumbre que no se va. Esto lo que hace es exacerbar nuestro estrés crónico y por lo tanto lo que genera es que tengamos ahora mismo muchas personas un nivel de ansiedad generalizada mucho más alto, la sintomatología depresiva, pueden salir hipocondrías, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Tengo sintomatología? ¿No lo tengo? Es decir, curiosamente nuestra sociedad ha validado la hipocondría y los toques de limpieza. Por lo tanto, no sería raro encontrar que todo esto se nos ha disparado. Y al final, este debate, ¿no? Que parece que es responsabilidad de cada persona entre el me estoy protegiendo o me estoy exponiendo, ¿no? Pues esto también genera un cansancio mental añadido a cualquier interacción, a cualquier actividad. Si leemos desde una parte más individual, ¿no? ¿Qué podemos hacer como colectivo? Para mí es importante, sobre todo, esta idea de la LGTBI-fobia interiorizada
trabajarla muchísimo en consulta para desbloquearla, porque al final lo que tú haces en consulta es validar que la persona sea quien es, no quien se supone que debería ser. Y cuando tú validas que esa persona es quien es y la ayudas a que rompa ese silencio, rompa esos tabús y empiece a hablar y empiece a validarse a sí misma y por lo tanto a ser asertiva y a validar sus propios derechos, lo que se genera es que esa persona busca iguales. En esa búsqueda de iguales, de apoyo social, encuentra una sensación de pertenencia. Esa sensación de pertenencia ahora es más importante que nunca porque lo que hace es que alivia el trauma colectivo y la resaca emocional que estamos viviendo. Por lo tanto, en este momento más que nunca, justamente el aceptarse a una misma, a una misma o a uno mismo es fundamental, porque además nos hemos pasado muchos meses conviviendo con quién somos. En esa convivencia, si hay un conflicto interno, lo que va a generar es muchísimo dolor. La buena noticia de esto es, bueno, la gente cuando hace un proceso bueno de autoaceptación aumenta su confianza, mejora las relaciones con amistades y familia, coge ese sentido de comunidad y pertenencia y esa libertad de autoexpresión, autoaceptación y también aumenta la resiliencia. Y la resiliencia en nuestro colectivo es una palabra clave porque yo creo que somos de los colectivos más resilientes y ahora va a requerir de esa resiliencia un poquito más, pero creo que nos hacemos fuertes justamente con las dificultades. ¿Cómo voy de tiempo? Moderador. Pues estás ya en el límite, pero si quieres terminar con un minutito, vale. Fenomenal. Ok, en el límite del bien y del mal. Habla más. Bueno, y entonces un poco para concluir, para mí una palabra fundamental es autoestima colectiva. La autoestima colectiva nos va a permitir y nos ha permitido esa conquista de nuestros propios derechos o esa recuperación más bien de unos derechos que se nos fue privados, no se sabe muy bien por qué, o sí se sabe, pero de forma injusta. Y además de eso, pues el decir justamente que la conexión social, todo lo que implica, ¿no? Formar parte de esos grupos, formar parte de asociaciones como las que, con las que comparto este espacio, formar parte de esa sensación de que hay otras personas como nosotras, lo que hace es disminuir justamente esa sensación de extrañeza y genera una sensación de paz y de acomodación a un entorno que de por sí es un entorno cultural dominante, excluyente de muchas maneras. Así que en tiempos pandémicos, alianzas interseccionales. Muchas gracias. Jolines, Paula, nos has dejado embelesades. Madre mía, qué maravilla, qué bonito también el hecho de, precisamente en estos 3 meses que hemos vivido en confinamiento y físicamente aislados, ¿no? Qué maravilla que plantees que la clave precisamente está en el grupo, ¿no? En la comunidad, en acercarnos, en acercarse amablemente primero a uno, a una, y luego a nuestros iguales, ¿no? Qué maravilla, qué bonito el enfoque, la verdad. No lo había visto de esa manera. Gracias. A vosotros. Bien, pues Paula ha sido rigurosa con el tiempo, así que fenomenal. Hemos dado unas pinceladas sobre el tema de la salud psicológica, que, bueno, pues como ha dicho Paula, precisamente salimos todas muy tocadas de esta pandemia y vamos a irnos a otro aspecto que es preciso también analizarlo en clave LGTBI. Carlos de la Cruz, nos vas a hablar de salud reproductiva, cuéntanos. Eso es. Bueno, yo tenía preparada una presentación, así que lo primero voy a ponerla y ya nos ponemos con ello. Vale, listo, ¿se ve? ¿Sí? Bueno, supongo que sí, es que no oigo nada. Yo no puedo verlo. ¿No? Yo no. No sé si tendrás que compartirlo la pantalla. Carlos, se ve, perfecto. Sí, ¿Sí? Perfecto. Vale, bueno, pues empiezo. Espero ajustarme al tiempo, como si Pablo se ha ajustado, pues intentaré hacerlo yo también.
Y bueno, lo primero sí que, agradecer la invitación, tanto como a mí, que bueno, yo me he emocionado como una semana con esta presentación, como también por contar con hablar de la parte de reproducción en una charla sobre salud. Porque, bueno, es verdad que siempre hablamos de salud sexual y reproductiva y al final lo reproductiva a veces lo dejamos un poquito aparte y nos centramos a lo mejor más en la anticoncepción y demás y no tanto en la reproducción en sí. Bueno, pues hay cosas que a lo mejor deberíamos conocer, pues que a lo mejor reproducirse no es tan fácil como pensamos, que a partir de cierta edad, pues disminuye mucho las posibilidades de embarazo y demás. Sobre todo conocerlas para luego pues no llevarnos sorpresas a la hora de intentar realmente conseguir un embarazo, acudir a una clínica y realmente pues sorprendernos con la situación. Entonces, bueno, pues ya empiezo y bueno, aunque ahora voy a hablar de toda la parte de la reproducción asistida y pues digamos puntos a mejorar o pequeños cambios que creo que se podrían hacer y demás, sí que quiero dejar claro que realmente la reproducción asistida en España pues en general pues sí que se trabaja muy bien y de hecho España es uno de los países pues líderes en cuanto a reproducción asistida precisamente por las leyes que tenemos que permiten realizar muchos tratamientos que en otros países, por ejemplo, no. Por ejemplo, esto que aparece aquí de Francia, la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solteras, y es una noticia de 2019, y eso en España pues se lleva haciendo en la sanidad pública desde hace bastante tiempo. O sea que, bueno, aunque haya puntos de mejora, sí que realmente pues sí que creo que se trabaja bien y, de hecho, al final la reproducción asistida pues tiene un impacto muy importante en la sociedad porque mira como aparece aquí, el 9% de los recién nacidos en España en 2017 fueron fruto de la reproducción asistida. Los datos de 2018 se deberían haber publicado ya, todavía no se han publicado, pero bueno, a lo mejor estamos ya cerca del 10. Así que bueno, voy un poco rápido a lo mejor, pero bueno, luego si no lo corregimos. Entonces, bueno, este es un esquema general de un ciclo de reproducción asistida. Como hemos estado hablando todo el rato de ciclos de reproducción asistida, pues bueno, conocer un poco en qué consiste un ciclo en general. Entonces, bueno, como ya supondremos, lo que hay que hacer es unir ovocitos y espermatozoides. Los ovocitos pueden ser, como aparece aquí, propios o de donante. En el caso de ser propios, significa que son de la propia persona o, bueno, de la pareja, en caso de ser dos, o pueden venir de una donante. En cualquier caso, para obtener estos ovocitos, lo que hay que hacer antes es una estimulación hormonal durante aproximadamente 10 días y ya una vez se ha hecho esa estimulación hormonal de los ovarios, conseguiremos los ovocitos. Por otro lado, el otro gameto que nos hará falta serán los espermatozoides, que también pueden ser propios o de donante. En este caso, la obtención, pues imagináis que es mucho más sencilla. Y ya luego lo que haremos en el laboratorio, nosotros como embriólogos, será unir los espermatozoides, unir los ovocitos, y de esa manera obtendremos embriones, que ya es lo que aparece debajo, este embrión de 4 células o este de aquí abajo con más. Los cultivaremos en el laboratorio durante aproximadamente 5 días y ya luego llegaremos a los embriones que obtengamos al final de estos 5 días, pues uno de ellos será el que transferiremos. No sé, a lo mejor si tenéis idea de que se suelen transferir en reproducción asistida pues más de un embrión o como aparece a veces en Estados Unidos de 8 embriones, bueno, en España casi siempre es solo. Pero ¿qué haremos con los demás que tengamos? En el caso de tener más embriones, bueno, los preservaremos, los vitrificaremos, los congelaremos para utilización más alta. Entonces, bueno, ya metiéndonos en reproducción asistida en población LGTB, pues bueno, vamos ya a empezar hablando por las parejas de mujeres. Al final, empiezo por aquí porque al final es lo que más se realiza en las clínicas, es la población a la que más atendemos, pero muchos de estos ciclos, de estos tratamientos que vamos a ver, pues bueno, al final, precisamente por la diversidad del colectivo, pues se pueden entrecruzar y que pues se puedan realizar en cualquier otro tipo de pareja. Entonces, bueno, los ciclos que más se realizan son los de inseminación artificial con semen de donante, IAD, FIV clásica, fecundación in vitro o ROPA. No sé si habéis oído hablar de él y del que ahora hablaremos un poco más. Entonces, bueno, empezaremos por el más sencillo, que es la inseminación artificial. La inseminación artificial, pues bueno, tal como aparece aquí en la imagen, que sería la paciente, en lo que consiste es en la transferencia de unos espermatozoides que procesaremos en el laboratorio al útero de la paciente. Esto se realiza mucho en parejas de mujeres, pero también en mujeres solteras, como aparecía creo que en el titular anterior, a veces se denomina mujeres solas. A mí eso me suena un poco mal, porque bueno, solas pues no tiene por qué, pueden tener miles de amigos, una familia amplísima, no estar sola en ningún momento, pero bueno, pues no tienen pareja masculina y ya está. ¿Qué pasaría con este semen de donante? Pues bueno, nosotros lo que hacemos es lo pedimos a un banco externo, es como se suele trabajar. ¿Y qué ocurre con este semen de donante? Bueno, pues es importante saber que los donantes tienen que ser anónimos, no se puede conocer la identidad del donante y tampoco se pueden seleccionar las características físicas, solo raza y grupo sanguíneo.
Entonces, esta idea que a veces tenemos también por series, por películas, de me voy con mi amigo, que él me deja el semen y tenemos el hijo juntos, aunque luego él se desentienda. Bueno, pues eso realmente no se puede hacer. La donación tiene que ser anónima porque, de hecho, luego podrían surgir pues, problemas de paternidad en un sentido u otro, ¿no? Tanto el hijo o hija reclamar la paternidad o el padre frente al bebé que pueda ser fruto de este ciclo de reproducción asistida. Entonces, bueno, pasando a algo un poquito más complejo, ya sea la fecundación in vitro, que sería un tratamiento muy parecido al modelo este que habíamos visto antes, ¿no? En este caso sí que habría que hacer una estimulación hormonal, obtendríamos los ovocitos, muchos más que en el caso de la inseminación, que la idea es solo 1 o 2, aquí habría que obtener los máximos posibles y sí que habría proceso de laboratorio para llegar a la transferencia. En este caso sería todo este tratamiento, es decir, los ovocitos y la transferencia, serían dentro de una misma paciente, ¿no? Los ovocitos serían de una paciente y la transferencia se haría a esta misma paciente. Que esta es la principal diferencia con el ROPA, que no sé si habéis oído hablar del ROPA. Es una técnica que es un poco distinta. Ahora, a lo mejor, critico algunas cosas que puede tener que no encajen mucho, pero es una técnica que me parece que está muy bien que sí que es una muy buena idea. ¿Cuál es la diferencia del ROPA con la FIV clásica? Bueno, pues que en este caso la estimulación ovárica y la transferencia luego del embrión no serían dentro de la misma paciente. A veces en casos de parejas de mujeres lo que se hace es esto, se hace la estimulación ovárica. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Carmen y Lola de la película, no sé si la habéis visto. Pues bueno, Carmen llevaría a cabo la estimulación ovárica, obtendríamos sus ovocitos, los inseminaríamos con el semen de donante y la transferencia de los embriones que hemos obtenido se transferirían a Lola, de manera que las dos participan dentro de la clínica de este proyecto reproductivo. Entonces, bueno, ¿qué decía que iba a explicar un poco, o sea, criticar un poco el ROPA? Pues bueno, ¿por qué empiezo poniendo aquí lo de método ROPA entre interrogaciones y no como antes? Bueno, para empezar, es ropa, no trapo, como dijo un día pues mi abuela, que no me podía resistir a contar esta anécdota. Un día hablando con ella me dijo, pues la nieta de no sé quién se está haciendo un tratamiento en una clínica como la tuya, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era? ¿Ah, sí, un trapo? Bueno, pues no es un trapo, es un ropa y tiene por qué de ese ropa, ¿no? Pues ropas realmente son siglas de recepción de ovocitos de la pareja. Y aquí es donde hay cosas que a lo mejor chirrean un poco, porque bueno, para empezar no sería de ovocitos, en todo caso sería de embriones y tampoco sería recepción, porque para que haya una recepción debería haber una donación. Y al final es así como se entiende el método ROPA, pues bueno, por la legislación un poco, también por cómo lo han entendido las clínicas. El método ROPA se entiende que es una donación no anónima dentro de la pareja. Y esto, pues bueno, pues chirría un poco, porque al final una pareja heterosexual, por ejemplo, en ningún momento se piensa que el hombre está donando los espermatozoides a su pareja. No, al final cada uno en un proyecto reproductivo común aportará lo que tenga, lo que pueda o lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que veía, un poco que chirría del ROPA, pero en cuanto a lo que se hace, ¿no? O sea, cómo se entiende, no al tratamiento en sí. También a veces se define el ROPA como aparece aquí, como el ROPA, una técnica de reproducción asistida que permite la doble maternidad. Pues bueno, esto de doble maternidad podemos pensar un poco qué es, porque doble maternidad creo que está claro que habrá siempre que en el tratamiento de reproducción asistida participen 2 mujeres, ya sea por una inseminación, sea una fecundación in vitro. No hace falta hacer un ROPA para que haya una doble maternidad. Entonces, bueno, estas son un poco las dos cosas que veía un poquito problemáticas a lo mejor del ROPA o de cómo se entiende el ROPA, ¿no? Que al final no es más que por tener una visión un poco distinta de las parejas de mujeres, son algo especial y no encajan a lo mejor con la norma heterosexual, entonces, bueno, pues es una donación fuera de o sea, no anónima. Bueno, no, eso yo creo que tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué otros problemas hay a veces en la reproducción asistida en parejas de mujeres? Pues bueno, a veces surgen problemas después en cuanto a la filiación de los hijos o hijas obtenidos después de este tratamiento. Por ejemplo, es obligatorio que las parejas estén casadas para poder reconocer el hijo como de las dos, algo que no ocurre en las parejas heterosexuales, que no hace falta que estén casadas. Con ir a la clínica y decir somos parejas es suficiente. También habría que aportar en el registro civil un certificado de la clínica del tratamiento que se ha hecho, algo que tampoco ocurre en las parejas heterosexuales. Creo que esto está un poco cambiando con el nuevo gobierno, pero bueno, aún no y es lo que hay que hacer.
Luego también, al final, pues también quería poner esto aquí, que el titular este que aparece aquí, de excluidas lesbianas y mujeres solas, como comentábamos antes, en lugar de solteras, de la reproducción asistida pública. Bueno, pues esto ocurrió en 2013, que cuando llegaron los recortes se excluyó a estas mujeres de la reproducción asistida pública. Y bueno, pues al final, ¿por qué? Bueno, pues porque se considera que no hay un problema médico de esta infertilidad, sino que simplemente un problema social, pues bueno, las excluimos. Entonces, al final, eso, pues, ¿a qué lleva, no? No sé qué significa esto, ¿no? ¿Qué mensaje transmites? Bueno, pues búscate por ahí un hombre que te deje sus espermatozoides o vete a la privada. Bueno, pues al final es una exclusión que, bueno, que sí que se corrigió en el año anterior o más o menos así. Entonces, bueno, eso es un pequeño resumen de las cosas que he ido comentando, la reproducción asistida en parejas de mujeres, lo que comentábamos de los donantes anónimos, que es obligatorio que sean anónimos, al menos en España. Esto a lo mejor se cambia dentro de poco, hay algún proyecto, pero bueno, de momento sí que tienen que ser anónimos. La involucración de ambas, que la involucración de ambas, no tanto lo que se quieran involucrar ellas, como hablábamos a lo mejor de la doble maternidad, sino la involucración que se considera en la clínica de la pareja, ¿no? Si se las trata realmente como una pareja o no, los problemas que pueda haber de la filiación, tanto luego al registrar el bebé, fruto del tratamiento de reproducción asistida, como también los problemas que pueda haber en la filiación. En las clínicas de reproducción asistida, pues todavía quedan algunas hojas de filiación que estas que tienes que rellenar cuando llegas de hombre y mujer o marido y mujer. Bueno, a lo mejor compone paciente 1, paciente 2, pues sería suficiente, ¿no? En la sanidad pública, que bueno, ahora mismo sí que se las atiende, pero bueno, se excluyeron en un momento, que ni ropa ni trapo, aunque el ropa nos guste mucho, pues que a lo mejor las siglas no son, hay que saber un poco de dónde vienen las siglas para ver en qué consiste, ¿no? Y bueno, también lo de verlo en positivo, lo quería poner, pues porque, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica, cuando hablamos desde el laboratorio, hablamos con las parejas después de hablar con los ginecólogos. Y a veces, pues cuando hablamos con una pareja heterosexual, vienen pues con cara de susto de, bueno, yo no me esperaba esto, que es todo más difícil de lo que pensábamos, un poco por esto que hablábamos de que igual no hay suficiente educación sexual en cuanto a lo fácil o no fácil que es la reproducción. En cambio, en las parejas de mujeres no ocurre tanto, porque al final, si tienes una pareja mujer y eres mujer, entendiendo lo cis, claro, sabes que vas a tener que recurrir a un centro de reproducción asistida para poder reproducirte. Entonces, bueno, al final el proceso te gustará más o te gustará menos, pero no te llevas el shock de, bueno, porque es por lo que vamos a tener que pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya pasaríamos a reproducción asistida y trans, ya queda bastante menos de lo que ya hemos hablado. Carlos, tienes que apresurarte. Estamos en un tema súper interesante, así que dale caña. Sí, ya esto es mucho más corto. La preservación de la fertilidad en trans, bueno, al final es un proceso, un tratamiento que se puede hacer antes de comenzar la transición, ya sea pues por hormonación, sobre todo si hay alguna intervención quirúrgica, para preservar los ovocitos o los espermatozoides para un uso posterior, ¿no? Haríamos la estimulación ovárica, obtendríamos los ovocitos y los congelaríamos como se ve aquí para cuando nos hiciese falta. Entonces, bueno, las consideraciones de esto, pues bueno, que la preservación de la fertilidad sí que se puede hacer en la sanidad pública, ahora mismo sí que se puede hacer. La utilización posterior, pues bueno, ahora mismo aún no ha habido muchos casos en los que se haya podido utilizar, entonces, bueno, pues no está como bien regulado, qué hay que hacer y demás, que esto es lo que aparece aquí de legislación. En la ley de reproducción asistida no aparece la palabra trans, no aparece tampoco la palabra preservación de la fertilidad. Entonces, bueno, pues ahí pues surgen un poco problemas de cómo se puede utilizar, demás, pues al final lo que veíamos siempre al final de la visión un poco heterosexual de, pues es que estos son espermatozoides, pero bueno, pertenecen a una mujer, ¿cómo hacemos? Y demás. Y entonces creo que hace falta formación en las clínicas, ¿no? Pues bueno, porque al final en todo el ámbito sanitario hace falta a lo mejor un poco más de formación en tema trans, pero bueno, las clínicas de reproducción asistida, al final somos un sitio donde sabemos que puede ocurrir que llegue alguna persona trans queriendo hacer un tratamiento con nosotros y tenemos que estar preparados para ello. Y ya como último punto, ¿qué ocurriría en las parejas de hombres? Pues bueno, ahora mismo en España la única opción que quedaría sería, entendiendo, claro, la reproducción como pues esto que hablábamos de genética, biológica y demás, sería la gestación subrogada, que no me quiero meter en ello, pero bueno, ya sabéis que ahora mismo está prohibida. Y bueno, que si no la otra opción pues sería la adopción como en cualquiera de los otros casos. Entonces, bueno, las dudas y preguntas ya hemos dicho que las decíamos luego. Y luego, entonces, quería acabar con una reflexión final, pues con un doble sentido, ¿no? Que lo de sola no puedes, con amigos o amigas sí.
¿Por qué decía esto? Bueno, pues que al final una unidad de reproducción asistida, esta es toda la gente que trabaja en la clínica en la que trabajo yo, en una unidad de reproducción asistida son importantes todos los departamentos, desde enfermería, atención al paciente, recepción, ginecología, embriología, todos. Entonces, al final, si no existe una buena formación en todos ellos, la atención pues no va a ser buena. A lo mejor en recepción se trata, pues hablamos de parejas de mujeres, pues estupendamente a las dos, pero luego a lo mejor en enfermería se falla y no se las trata como una pareja. Bueno, pues ahí fallaríamos un poco. Y también lo de solo no puedes, con amigos sí, en cuanto a que si hay que acudir a a una clínica de reproducción asistida, porque por cualquier razón no podemos, tenemos algún problema de infertilidad, pues bueno, que no ocurre nada. Entre todos podremos buscar a lo mejor una solución a esto y ver qué es lo que podemos hacer. Y ya con esto sí que he terminado y siento si me he pasado un poco el tiempo. Bueno, la verdad es que como nos has planteado cosas así tan interesantes y que muchas veces la gente que venimos del ámbito más social, ¿no? Parece que todo estos aspectos que tienen que ver más con la medicina nos causa, o sea, estamos como menos cercanos, menos sensibilizados. La verdad es que me llama mucho la atención, Carlos, luego lo hablaremos, que muchas veces la medicina se viste, ¿no? De la autoridad biologicista, ¿no? Como que tenemos la razón y nos has puesto de manifiesto que hay muchísimos prejuicios y muchísimo constructo que no tiene nada que ver ni con medicina ni con leyes de la naturaleza, ¿no? Por utilizar un término así un poco terrorífico. O sea, que vemos que también cómo los prejuicios también calan en ese ámbito, ¿no? Que supuestamente es científico y que por científico debe ser objetivo. Vemos que no. Pues fenomenal. Vamos madre mía, se presenta un debate interesantísimo. Vamos a dar un salto con algo que realmente está también relacionado, o sea, o que se nos ha obligado a relacionar, ¿no? Que es la reproducción con la sexualidad. Durante muchos años el heteropatriarcado ha planteado la sexualidad en términos de reproducción. Menos mal que el heteropatriarcado tiene un enemigo terrorífico que es Iván Zaro y nos va a hablar de la salud sexual. Por lo tanto, Iván, cuéntanos en clave LGTBI. Me encanta ser el enemigo del heteropatriarcado. Creo que todas presentes somos enemigas del heteropatriarcado. Bueno, yo también voy a intentar, porque soy un millennial, pero las tecnologías no te creas que se me dan muy bien, a compartir la pantalla e intentaré ser lo más breve posible. Vamos allá. Creo que se ve ahora, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve, no? Es que ahora no se ve. Ok, vale. Bueno, pues vamos a hablar sobre el concepto de salud sexual. La definición que da la OMS al respecto de salud sexual, que es hacia donde todo ser humano y toda persona creo que nos deberíamos encaminar, porque es muy utópica y es totalmente placentera, define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con el ámbito de la sexualidad, la cual no es solo ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud. Esto suena maravilloso, ¿no? Y requiere de un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de mantener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Sí es verdad que cuando hablamos de salud sexual nos ceñimos mucho en aspectos más patológicos que tengan que ver con infecciones de transmisión sexual, olvidando grados que tal vez más superiores, como puede ser los derechos sexuales en cuanto a vivir nuestras experiencias de una manera placentera y libre de coacción y violencia, ¿no? En un entorno que nos permita crecer sexualmente. Pero bueno, vamos a centrarnos más en la parte de las ITS, ¿no? Que se conocen como las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, son patologías o enfermedades que se transmiten a través del sexo. No siempre tiene que ser sexo desprotegido. A veces algunas enfermedades se pueden llegar a transmitir aunque usemos preservativo. Y las más comunes suelen ser sífilis, gonorrea, clamidia, verrugas genitales producidas por el virus del papiloma humano, herpes genital, hepatitis B y el VIH, ¿no? Aprovecho para decir que esta parte de arriba de la diapo sobre qué son las ITS
es de una publicación que ha hecho el Servicio Canario de Salud y el Gobierno de Canarias, que me ha parecido como muy divina, entonces la he cogido. Pero bueno, vamos a centrarnos en las ITS, ¿no? Las ITS, más allá de infecciones de transmisión sexual, o sea, de patologías o enfermedades que se transmiten por sexo, tiene un apartado más de lo biológico o de lo médico, de lo clínico, tiene un componente social, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual han servido desde la Edad Media para controlar a la sociedad. Es un mecanismo de control social. No es lo mismo tener una sífilis que tener piedras en el riñón. Una persona que tiene piedras en el riñón o cualquier tipo de patología que no sea ligada con salud mental, generalmente puede comentarlo entre sus iguales, puede comentar en su entorno laboral que va al médico para mirarse las piedras en el riñón, pero está mal visto comentar que tienes una sífilis, por ejemplo, o que tienes alguna infección de transmisión sexual. Este mecanismo de transmisión sexual, o sea, este mecanismo de control social es muy importante entender que va desde la norma. La norma, que estamos hablando de personas cis heterosexuales, monógamas, con un peso muy importante de las religiones, en concreto también la religión católica en Europa, marca y coacciona, dirige un estigma y una presión a cualquier identidad subversiva sexual. Es decir, sexo entre personas del mismo sexo, con una condena, la ITS. Prostitución, la ITS. Promiscuidad, tener una vida sexual muy activa, conlleva un castigo que es una infección de transmisión sexual. Esto que producen las personas que hemos sido diagnosticadas alguna vez de una infección de transmisión sexual, sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpabilidad, sensación de suciedad, de haber hecho algo malo, ¿no? Muchas veces en las consultas que bueno, pues hacemos cualquiera de las personas que estamos aquí presentes o de las entidades, es muy cotidiano escuchar, si no fuera tan promiscua, si no me hubiera bajado el Grindr, si no me hubiera ido a esa sauna, no hay nada de malo en tener Grindr, en ir a la sauna, en ser poliamorosa o tener una actividad sexual de 300 parejas al mes. No hay nada de malo en ello. Y el mecanismo social de las ITS hace pensar que sí. Entonces, es importante disociar este sentimiento que nos han inoculado desde la infancia, ¿no? ¿Qué provoca esto? Esto provoca que haya un silencio y que haya una invisibilidad en cuanto a las ITS, ¿no? De hecho, muchas veces que se hace referencia a las enfermedades de transmisión sexual en el cine o en las series, generalmente siempre va con sorna y siempre va señalado que algo has tenido que hacer para tener esa sífilis, ¿no? O sea, es un mecanismo muy de control. Y esto también tiene que ver mucho con el enfoque que se ha dado desde la prevención de ITS, que es desde el miedo. El miedo a tener una ITS. El miedo a formar parte de un grupo subversivo, ¿no? Por ejemplo, muy asociado a la xerofobia. Las personas con VIH son de una determinada manera, ¿no? Esto hace que las personas, la norma, se sientan en un espacio de confort y de seguridad porque ellos no transgreden ellos no tienen ese tipo de sexo, ¿no? Cuando las ITS no entienden ni de género, ni de orientación, ni de identidad, ni de profesión, ni siquiera muchas veces de la actividad sexual que tengas. Y a un ejemplo, pongo la prevalencia de VIH en mujeres que ejercen prostitución. Las mujeres cis que ejercen prostitución, la prevalencia no llega ni a 0,8%. En cambio, los hombres que ejercen prostitución superan el 20%, ¿no? No importa la cantidad de veces que lo hagas, sino cómo lo puedes llegar a hacer. Eso es súper importante. ¿Qué está sucediendo actualmente? Bueno, actualmente es importante que los tips de prevención de las ITS, hablamos de que no solo existe el condón para prevenir las ITS, hay una prevención combinada, podemos elegir diferentes estrategias para la prevención. Una de ellas, por supuesto, es el preservativo, otras son las vacunas, de hepatitis A, hepatitis B o el virus del papiloma humano, y otra, por supuesto, también es el tratamiento antirretroviral para la prevención, bien terapéutico, que impide la transmisión con la indetectabilidad, o bien para personas seronegativas la PrEP, que evita la adquisición. ¿Y qué está sucediendo actualmente en España con el tema de las ITS? Bueno, una cosa que es muy común en los medios de comunicación es relacionar chemsex, que luego hablará Jorge de todo esto, con infecciones de transmisión sexual. También se está hablando mucho de que la PrEP hace que aumenten las infecciones de transmisión sexual. Lo cierto es que, bueno, desde el principio de los 2000, el diagnóstico de gonorrea o de sífilis, por ejemplo, ha ido en ascenso. Es decir, que la PrEP no necesariamente tiene que ir unida a un aumento de ITS. Es más, las personas que toman PrEP de forma regulada, quiero decir, por la seguridad social, con médicos, con un seguimiento médico, tienden a hacerse chequeos de ITS cada 3 meses. Personas que ya no venían usando preservativo de forma sistemática antes,
y que podían tener alguna enfermedad de transmisión sexual silenciosa, sin síntomas. Ahora no, ahora cada 3 meses se hacen un chequeo rutinario, un screening de ITS, y cualquier ITS puede ser diagnosticada precozmente y tratada. Estamos hablando, y esto puede ser un poco polémico, pero bueno, es un planteamiento que yo considero que es bastante real. El enfoque que se ha dado desde la prevención del VIH y de las ITS tiene que ver desde el miedo a no solo adquirir la infección, sino adquirir ese estigma, ¿no? A ser señalado por esa sociedad. ¿Qué sucede? Que actualmente, de hecho, desde los 80 hasta esta parte, se ha unido mucho al colectivo LGTBI con el SIDA, y cuando hablo del SIDA hablo de la palabra cultural, no solo de la infección por VIH. Se nos ha relacionado con el SIDA, es más, se nos relacionaba el cáncer rosa como consecuencia de ser subversivas, de estar fuera de la norma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede actualmente? Con el hito de la indetectabilidad y el hito de la PrEP, hay mucha generación, bueno, hay una generación muy amplia de personas LGTB que por fin van a poder disfrutar y fundirse de otros cuerpos sin el miedo al SIDA, sin el miedo al VIH. ¿Esto qué hace? Que pueda haber demuestra un fracaso total en la prevención basada en el miedo, cuando deberíamos hacer una prevención basada en el placer del flirteo o del ligue, el placer de mantener el contacto sexual y el placer post-contacto sexual, ¿no? Es algo que hay que reivindicar en todo momento. Bien, de hecho, hace 10 años o hace 15 años, el bareback, que es el sexo desprotegido intencional, era algo bastante residual y bastante poco visible en aplicaciones móviles y en los locales de sexo, por ejemplo, y actualmente hay aplicaciones específicas para el bareback, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con el uso del preservativo? Aquí, esta es una diapo que habla de la encuesta EMIS, que es una encuesta dirigida a HSH de 50 países para conocer sus hábitos sexuales, consumo de sustancias y diagnósticos de ITS. En España participaron cerca de 10.000 hombres. Bien, pues de esos 10.000 hombres en 2017, casi 8.000 afirmaron que en el último año habían mantenido alguna relación anal con otro hombre, y de esos 8.000, el 60,4% no había utilizado siempre el preservativo en estas parejas. Es decir, que más de la mitad de los hombres que respondieron a esta encuesta en España en el último año no había usado condón sistemáticamente. Estamos hablando de que no somos unas máquinas, no somos unos robots, no te puedes programar para tener sexo con preservativo en todas las prácticas sexuales que vayas a tener el resto de tu vida, y por tanto debemos naturalizar que, bueno, pues que a veces se pueda mantener, bueno, pues eso, no criminalizar y no demonizar el sexo sin preservativo, pero sí hablar de los posibles riesgos que puede llevar, ¿no? Si no tomamos una medida preventiva. En cuanto a los casos de VIH, sí me quería compartir con vosotras esta radiografía que habla un poco de los casos de los diagnósticos de VIH, ¿no? Por ejemplo, voy a coger Madrid, que es la ciudad donde está Imagina ahora mismo. Podemos ver cómo en 2008 se diagnosticaron 1.425 casos y cómo, por ejemplo, en 2017 bajaron a 906. Estamos detectando paulatinamente de una manera muy cauta cómo los casos de VIH tienden a estabilizarse o incluso a ir bajando de una manera muy lenta y sobre todo con muchísima cautela. Esto puede estar relacionado, dos cosas, una con el diagnóstico reciente y el inicio del tratamiento. Antiguamente las pautas hacían que una persona VIH, si no tuviera por debajo de 500 CD4, no necesitaba tratamiento. Hoy en día es diagnóstico y tratamiento. Esto hace que la carga viral comunitaria baje y por tanto la transmisión pueda ser menor, por supuesto. Y luego el inicio de la PrEP, que aunque se haya aprobado hace unos meses, ya esté, por ejemplo, en Madrid desde enero, sí es verdad que años anteriores los compañeras y compañeros compraban o adquirían PrEP a través de internet y la estaban tomando y la estaban bueno, pues, de forma pautada. ¿Qué pasa con el resto de ITS? Bueno, el resto de ITS, esto es una infografía del Centro Nacional de Epidemiología. Sí es verdad que me gustaría añadir aquí que me encantaría e invito a todos los compañeras y compañeros del Centro Nacional de Epidemiología que nos puedan brindar datos más ricos, porque aquí solo se habla de hombres y mujeres, no se habla de identidad trans, no se habla del colectivo LGTBI, no se habla de la prostitución, que yo creo que es un sesgo, es una variable fundamental para hablar de esto. Por ejemplo, uno de los grupos más vulnerables a la infección por VIH y otras ITS en Madrid son trabajadores masculinos del sexo y trabajadoras transexuales del sexo. Aquí no se refleja. Aquí simplemente dicen que las ITS afectan más a hombres que a mujeres, excepto la clamidia trachomatis, que afecta más a mujeres, que la mayoría... Iván, dale caña. Pues mira... Dale caña. Esto la voy a pasar.
Esto también lo voy a pasar. Esto es importante. ¿Qué propuestas hacemos para las ITS? Una, la prevención basada en el miedo ha fracasado. No podemos dar respuestas del 2020 como si estuviéramos en el 2016 o en el 2002. Datos epidemiológicos más detallados. Necesitamos más información para dirigir mejor la prevención. Atención especial a colectivos vulnerables como trabajadores del sexo y chemsex. Campañas anuales de prevención. No puedes hacer la prevención con una clase que diste cuando tenías 14 años. La sexualidad es un organismo vivo que va creciendo. Necesitamos información constante. La información es básica, pero insuficiente en sí misma. La mediana edad de los diagnósticos de VIH son 34 años. Son personas que ya sabían. Es decir, hay que hacer campañas anuales. Mayor accesibilidad a la PrEP. En Madrid no puede ser que solo haya un centro donde den PrEP en horario de mañana. Eso es inconcebible. Eliminar la catalogización del VIH como enfermedad infectocontagiosa, esto es anacrónico, debería estar cambiada ya. Erradicar cualquier enfoque moral de las consultas médicas. Los médicos y las médicas no son jueces, son doctores que deben tratar ITS, no están aquí para juzgar la vida sexual o el comportamiento sexual de nadie. Los tabúes facilitan la transmisión de ITS, no hablar de la sexualidad nos vulnerabiliza. Naturalizar los chequeos de ITS, pues igual que te vas a hacer una mamografía o te vas a hacer un chequeo de la vista, te vas a hacer un control de ITS con la mayor naturalidad. Y, por supuesto, reivindicar el papel individual en la prevención, que esto pasa por empoderar al colectivo LGTBI, especialmente más joven, a no tener que seguir tendencias del grupo, sino a tomar una decisión personal. Y esto ya es lo último que digo. ¿Qué conclusión saco? Que la promoción de la salud sexual debería enfocarse de manera holística y positiva, no solamente en abarcar temas de prevención de VIH y otras ITS, sino también otros relacionados con el bienestar y la satisfacción sexual. Ya. Madre mía, Iván, has puesto ahí el turbo, pero la verdad es que me ha parecido súper interesante también por vincularlo a lo que había estado comentando Carlos, también esa construcción social de la culpa y de cómo has relacionado la culpa con las ETS, ¿no? Que parece como dos mundos que no tienen por qué estar relacionados, pero sí que vemos que efectivamente desde la medicina, desde la epidemiología, incluso desde las autoridades que hacen prevención, sí que se genera ese constructo, ¿no? Que de alguna manera hace que nosotras vivamos tener una enfermedad como algo vergonzoso, ¿no? Algo de lo que tenemos que escondernos. Y cómo esto lo has vinculado también con el tema de la prevención del miedo, que es una prevención que, bueno, que a lo mejor en los años 80 tuvo sus réditos, pero que ahora está totalmente desactivada y que no genera empoderamiento, no genera comunidad y, sobre todo, no genera protección, porque al final el miedo se agota o se evita o no se ve. Sobre miedo, sobre prejuicios y sobre cómo la sexualidad, que tú también lo has dado una pincelada, y sobre cómo la sexualidad también se puede derivar también hacia el consumo de sustancias, nos va a hablar Jorge Garrido. Jorge, cuéntanos, ¿también hay una perspectiva holística en el enfoque de drogas y sexualidad? Bueno, yo creo que de hecho, según iba escuchando a las compañeras, se iba construyendo mentalmente el circuito de lo que ha configurado el fenómeno de chemsex dentro de nuestro colectivo. Yo creo que tiene todo que ver con la homofobia interiorizada que hablaba Paula y con la gestión de los traumas derivados del sistema normativo, de lo que puedes ser y no puedes dejar de ser. Tiene mucho que ver con esos derechos reproductivos y sexuales que estaba hablando Carlos, de garantizarlos y de que los procesos no estén filtrados en función de una normatividad única, sino que hablemos desde la propiedad biologicista que muchas veces se utiliza para marcar esa norma supuesta, cuando en realidad no se está respetando la propia genética, la propia biología, ni lo que es el cuerpo humano y sus diversidades ya de por sí. Y tiene todo que ver con el hecho de que la salud sexual solo podamos intervenir en ella en la parte casi que nos contaba Iván, porque no nos dejan hacer educación afectivo-sexual que implique que esa salud sexual sea proactiva y tengamos que mirarla desde la perspectiva de las ITS, del uso de determinadas sustancias para el placer sexual y las problemáticas que puedan venir derivadas de todo ello, ¿no? Yo voy a intentar ser muy breve porque el melón del chemsex o del uso de drogas y el uso problemático de drogas dentro del colectivo de cualquier persona y en la sexualidad es muy complejo.
Y de hecho yo creo que es una nueva era, entre comillas, porque la investigación y la respuesta al mundo de drogas histórico que se ha hecho desde una perspectiva pues igual de paternalista que se estaba haciendo desde la salud sexual. Y han funcionado determinados modelos, pero ya no funciona esa abstinencia, esos modelos arcaicos, ¿no? Que en un momento determinado para determinadas sustancias y demás sí, pero ahora no. Y por eso hay que entender también muy bien el fenómeno y esas sustancias y por qué ocurre. Entonces voy a haceros como unas pinceladas así muy breves por bloques. Yo soy un poco freak de llamar las cosas y nombrarlas y explicarlas, con lo cual a lo mejor en el proceso si me tienes que parar o algo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, si pensamos al principio, mi primer titular es colectivo LGTBI y drogas, ¿no? Que es como el titular de la prensa, aparece siempre, aparece con mucha frecuencia. Debe ser que el mundo heterosexual no consume drogas, cuando incluso se recetan sustancias que se usan a modo como droga o para paliar determinados efectos desde nuestro propio sistema de salud, ¿no? Cuando pensamos de drogas y colectivo LGTBI hay que pensar en drogas y sociedad y aplicar unos procesos y no ir a las preguntas típicas ni a las asociaciones que decía Paula, ¿no? ¿Es que nos drogamos más o menos? ¿Es que somos personas más adictas? No, esa no es la pregunta. La pregunta es por qué en determinados momentos el uso de sustancias aparece en la persona y qué consecuencias produce. Y ahí ya estamos quitando cargas de género, cargo de demás. Sin embargo, el sistema no funciona así. Y ahí empiezan las teorías, que este es mi segundo bloque, nuestras teorías, o el por qué, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, cuando empezamos con lo del fenómeno de Kensex en apoyo positivo de la respuesta, tenía como hombre gay de Madrid, además, que yo creo que eso es como una especie casi en extinción, porque luego la mayoría de las amigas que tienes y amigos en Madrid son gente que ha venido a la ciudad de fuera, y eso es un fenómeno dentro de la diversidad importante y que dentro del que se condiciona, y empecé a pensar en una teoría, y eso mucho de esto, de nombres raros, como os decía, ¿no? El Madrid como Hollywood gay, muy influenciado por Pretty Woman, que te vas a Hollywood y a Los Ángeles para triunfar y acabas siendo una prostituta, ¿no? Ese modelo que es un reflejo de la norma en una película de éxito de Hollywood es una base que ha pasado con muchas personas del colectivo que han tenido que salir de sus casas para irse a grandes urbes, para meterse en un modelo de sociedad que ya estaba complejo en la urbe por sí. Es decir, hace 2 años la ciudad de Madrid estaba haciendo un congreso sobre soledad. Imaginaros en las vulnerabilidades y las transversalidades de un colectivo diverso, que no es reconocido, que no tiene accesos igualitarios. La soledad es mucho más amplia, ¿no? Y más cuando viene cargada con muchas de estas cosas que hablamos, ¿no? Esa homofobia interiorizada, ese trauma probablemente en la infancia por ser tú mismo, ¿no? Y ahí esta teoría de Hollywood Gate es como que la propia comunidad que tiene un factor en el Kensex te ofrece como una especie de cultura gay visible en esos espacios visibles donde más se ha dado el fenómeno, que te nubla de alguna manera, ¿no? Que dices, yo quiero ser como esta gente que está aquí, ¿no? Viviendo su libertad, viviendo su sexualidad, pero no tengo las herramientas. De nuevo, no es el problema lo que decía Iván, que tú quieras llevar una vida visible, que tengas relaciones sexuales de todo tipo, que uses sustancias. El problema es que no tenemos herramientas para manejar eso y se construyen las cosas desde otros espacios. Y ahí entraría un poco el tercer bloque, ¿no? El vínculo. ¿Por qué así y por qué ahora, ¿no? Porque sexo, drogas y rock and roll ha existido en todos lados. Sexo, drogas y rock and roll ha existido evidentemente dentro del colectivo LGTBIQ. La cultura del colectivo, y eso hay que tenerlo muy presente, se ha tenido que desarrollar en una cultura de ocio y una cultura sexual, porque solo nos dejaban encontrarnos en determinados espacios en los que ocurrían ese tipo de actividades y formas de relación. Eso genera una identidad y una cultura, y por eso forma parte de lo que se conjuga en ese proceso. Si a esto le sumas esas ciudades cada vez más violentas, esa opresión estructural, la homofobia interiorizada, unas nuevas sustancias sintetizadas de una manera que están casi específicamente hechas y como una evolución, yo creo que la vida nada es casual, ¿no? Y si el primer bloque de sexo, drogas y rock and roll era el alcohol, la cocaína y el rock and roll, coges las drogas del Kensex que más han creado ese problema junto con las clásicas que también se consumen y te encuentras que la metanfetamina o la mefedrona son muy similares al uso de la cocaína y que el GHB tiene unos principios también inmunodepresores como el alcohol, pero con un potencial las dos de desinhibición sexual brutal.
y se convierte en un cóctel al que se le añade encima una globalización, es decir, la aparición de las redes y las nuevas tecnologías en un colectivo que no visibiliza suficiente su realidad y, por lo tanto, buscan espacios normalmente no normativos, sus relaciones personales y emocionales, y aparecen estas apps de contacto que, junto con el uso de estas sustancias, empiezan a desmontar otros procesos, pues como el cruising, que Iván lo conoce muy bien, que se transforman y se lanzan a esas apps de contacto, ¿no? Había una ponencia que hicimos una vez sobre el Kensex, que era como del árbol a la app, ¿no? De apoyarse en un árbol de un parque, que era un tipo de relación a la que nos dejaban nuestra parte emocional y erótica, a de repente una app, lo que ha llevado a nivel psicológico, una confianza muchas veces no real, porque empiezas a hablar con una persona en la intimidad de tu casa que está muy próxima a ti, a un proceso de crear una cultura de sexualidad y erótica alrededor de la app y del consumo de sustancias y ir transformando el colectivo. Y el problema es que quizá esa cultura del Kensex, del uso sexualizado de drogas, ha empezado a calar desde hace tiempo y eso es para nosotros uno de los puntos que tenemos que reflexionar dentro de... Creo que hemos perdido a Jorge, ¿verdad? Hola. Y si... ¿Hola? Sí, Jorge, que pensábamos que te habíamos perdido por un momento, así que justo ahí, como en vilo, nos tenías en vilo con la exposición, ¡pum!, y te perdemos. Nada, lo termino rápido, si no se corta más. Sea problemático o no problemático, que para nosotras también es importante distinguirlo, porque evidentemente una persona puede utilizar sustancias en su vida sexual y que no sea un uso problemático, pero sí que nos parece importante desde apoyo positivo el pensar cuál es el origen y que esto no significa solamente consumo de drogas y sexo, ¿no? Que es un fenómeno que tiene muchas cosas detrás que son necesarias de analizar y de tener en cuenta, ¿no? Y ahí viene el por qué problemático, que es el último punto que quería deciros de manera rápida, ¿no? ¿Por qué problemático? Pues porque al existir esa homofobia interiorizada, si no me acepto como hombre homosexual, si de repente llego a un espacio que no es seguro, porque nuestra comunidad no es segura nunca más, no somos seguras entre nosotras, es decir, somos comunidades visibles de hombres homosexuales en un modelo misógino, machista, que incentiva esa homofobia interiorizada y que nos hace enfrentarnos a las relaciones personales, sexuales y eróticas casi antes que conocernos a nosotras mismas, y encima son entornos en los que se mezclan todos estos fenómenos y situaciones, ¿no? Drogas, ocio de fiesta, porque también hay que hacer una reflexión sobre eso, sobre la construcción del ocio dentro del colectivo, no puede ser única, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que es un modelo que necesita un cambio en las prioridades políticas y comunitarias del colectivo, es decir, yo qué sé, yo a lo mejor soy muy absurda, pero yo veo que de repente Mado pone que el pregonero de este año es Carlos Sobera y después de la experiencia del año anterior de MasterChef, y creo que es que vamos en direcciones tan contrarias, las necesidades de las personas y quien tiene un poder de influencia para cambiar las cosas, que a mí, como parte de un colectivo, me asusta. Porque al final esas personas son las que entran a hacer políticas públicas, tienen espacios de influencia muchos mayores que los que realmente estamos al lado de la gente intentando recopilar toda esa información para trasladarla, ¿no? Ahí hay que hacer un cambio de prioridades dentro de la comunidad y una reflexión, una crítica que se está bloqueando desde incluso parte del propio entorno comunitario del colectivo, porque no quieren hablar de estos temas tan abiertamente. No quieren hablar de VIH, no quieren hablar de fenómenos del Kensex, no se quiere hablar de las personas trans de la misma manera. Hay que hacer cambios en las políticas públicas, se están peleando y de ahí viene todo el problema que existe con la aceptación de las personas trans, ¿no? Y esa deconstrucción de las masculinidades y de las feminidades, hay que cambiar muchos formatos, ¿no? Y yo creo que el COVID, y como una reflexión final, creo que puede ser una oportunidad para que, por ejemplo, haya un orgullo mucho más visible en el que estemos hablando de temas y se estén visibilizando realidades mucho más importantes que Carlos Sobera presentando el Pride, o la gala de Mr. Gate en la Puerta del Sol durante muchas horas una noche de un sábado del orgullo, cuando habría otras cosas que hacer brillar, y no solo los problemas, nuestro colectivo es un colectivo muy creativo que está llegando a muchísimos sitios y eso no se ve. Y por último, decir eso, que dejemos de priorizar identidades que capan emociones, porque el colectivo es lo que hacemos, y derechos a ser, y empecemos a disfrutar de las identidades diversas, porque muchos de estos procesos, como decía Paula, no existirían, la rueda no giraría y podemos bloquearla, ¿no? Y hagamos ahí una comparación, porque el VIH es un elemento de transformación social con los retrovirales y con la respuesta clínica al VIH con retrovirales, que como no podían curarlo, lo que se hizo desde la clínica fue
ir parando partes. Pues vayamos parando partes del ciclo de replicación del VIH o del ciclo de replicación de la LGTBI-fobia externa, es decir, en el resto de la sociedad, que eso sí que lo tenemos claro, pero interna. Jolines, Jorge, qué interesante escucharte, la verdad, qué maravilla plantear que el chemsex y el uso sexualizado de drogas ponga de manifiesto que es necesario hacer una reflexión como colectivo y como comunidad de lo que está pasando, ¿no? De los modelos que estamos siguiendo, de las presiones sociales a las que nos vemos sometidas, de esas identidades no diversas y no hegemónicas que desde el mismo colectivo también estamos de alguna manera generando otro tipo de presiones, ¿no? Y todo esto, pues de alguna manera, puesto de manifiesto a través de este uso sexualizado de las drogas, que, bueno, pues me ha parecido muy interesante esa introducción que has hecho cuando hablas del por qué, ¿no? ¿Por qué se pone de manifiesto estos problemas? ¿Por qué nos encontramos ahora con situaciones verdaderamente preocupantes en relación con las que nos podíamos encontrar hace unas décadas, ¿no? En relación al consumo de drogas? Pues bueno, pues vamos a mirar qué es lo que nos rodea, ¿no? Vamos a ver qué contexto estamos, vamos a ver cuáles son nuestros modelos. También me ha parecido muy interesante, pues como he recogido el hecho de un elemento común que ha salido en todas las ponencias que han comentado las compañeras, que es que evidentemente hay LGTB-fobia, o sea, tenemos un sistema LGTB-fóbico y que esa LGTB-fobia también la interiorizamos y también de alguna manera mordemos el anzuelo, normal, ¿cómo no lo vamos a morder? Que te corte ahí, pero hay un dato que nosotros extrapolamos, porque tenemos una corte muy amplia de personas con uso problemático de chemsex desde hace años siguiendo, y para nosotras es un dato muy importante que se me había olvidado comentar y que creo que es clave y que va muy vinculado con la homofobia interiorizada, y es que en una de las explotaciones de datos que hemos hecho del equipo de psicólogos y psiquiatras de la entidad, los casos más problemáticos de chemsex, con patología dual, con problemas de salud mental, etcétera, etcétera, estaban relacionados no solamente con traumas, sino con abusos sexuales cuando eran pequeños. Y ahí es otro melón que probablemente no se ha hablado nunca, y es esa cantidad de, y Iván sabe mucho de esto, que le voy a hacer que sí, porque él sí que ha trabajado visibilizando este tipo de cosas en sus proyectos. Hay que hablar de los abusos sexuales también dentro del propio colectivo, de los abusos que hemos sufrido muchos niños por ser LGTB durante nuestra infancia, ¿no? Y que es muy similar al mismo patrón por el que se produce la violencia de género y la violencia machista. Y además estamos haciendo como una proyección doble, ¿no? La mujer es una víctima a la que no se la deja, ¿no? Y por eso existe ese terrorismo machista, y el hombre gay lo que está haciendo es de alguna manera atarse a ese sentimiento misógino y machista para no ser el niño vulnerable al que le han violado, básicamente, ¿no? Sí, lo decía Paula también, ¿no? Hablaba de esa violencia entre género, ¿no? Y luego de esas violencias también que de alguna manera arrastramos, ¿no? Todas en nuestra mochilita, pues desde nuestros bullers, queridísimos y queridísimas en el colegio, en el instituto, hasta ambientes de trabajo y bueno, y diferentes situaciones. Qué maravilla, pues vamos a abrir un poco el espacio de debate, y mientras mi compañero me manda las preguntas por las preguntas que habéis hecho por el chat para formularlas y para abrir el debate. Yo tengo aquí anotadas algunas cositas que he ido recogiendo durante las ponencias, y si os parece, yo lanzo la pregunta y bueno, contestáis ahí como os apetezca y como veáis. Bien. A ver, han salido muchas ideas comunes a las cuatro ponencias, y sí que me gustaría que a lo mejor destacáis alguna diferencia entre los motivos que condicionan la salud entre las personas del colectivo LGTBI y a lo mejor las personas heterosexuales. Paula, ¿qué opinas tú? ¿Qué diferencias ves tú en consulta? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale.
Motivos de salud. Bueno, al final, un poco lo he comentado, ¿no? Hay una sensación de... Primero, hay una cierta sensación de que la salud no es tan derecho, porque justamente es como que nos la tenemos que ganar casi, ¿no? Que tenemos que pedir perdón por tenerla o, o pedir perdón justamente en relación a lo que comentabais, ¿no? De decir, bueno, esto es eh, casi tenemos que dar las gracias si tenemos salud, ¿no? Entonces, ahí hay un punto hetero muchas cosas que no acaba de encajar, porque no es... Heterofascista, casi, o sea. Sí, heteroterrorista, ¿no? Porque al final es este tema, ¿no? La salud como derecho, bueno, nosotros como colectivo creo que todo lo que nos dicen que es un derecho lo ponemos en cuarentena. Y decimos, bueno, a ver si acaba la pandemia, ¿no? Y a ver si es real que este derecho es un derecho. Porque hay cosas que son derechos y nos han demostrado socialmente que no lo son. Por lo tanto, eso para mí es algo destacable, algo diferencial. Y luego el proceso de LGTB-fobia o homofobia, bifobia, transfobia. Creo que hay una sensación a veces, desde eso que interiorizamos, esos mensajes negativos, de autocastigo. Y es así, y nos autocastigamos y nos volvemos muy destructivos con nosotros mismos, con nosotras mismas, desde ese lugar en el cual algo se me ha quedado de que yo no soy no soy digna o no soy valiosa. Y desde el no soy digna, no soy valiosa, hay un cierto castigo que a veces es a través del consumo, a veces es a través del riesgo, a veces es a través de relaciones tóxicas, de codependencias, ¿no? De violencia de intragénero. Y desde esos lugares es desde los cuales nos colocamos justamente como se nota que no hay un privilegio, ¿no? No digo en general, porque creo que podríamos hablar también de privilegios y vulnerabilidades dentro del propio colectivo, ¿no? Porque al final también mezclamos muchas cosas, también mezclamos dentro del colectivo muchas realidades paralelas, diferenciadas, pero sí creo que hay algo ahí muy diferencial, ¿no? Que es esta sensación al final de que nos lo tenemos que currar primero con nosotras para acabar de aceptarnos y luego poder entender que tenemos unos derechos y luego ser asertivas para poder defenderlos. Además, esto tiene mucho sentido con lo que la sociedad en general piensa en seres humanos sanos. Entonces, el ser humano sano es un ser heterosexual, blanco, cisexual. A partir de ese momento, los demás ya somos enfermas en cualquier tipología alrededor de todo eso, ¿no? Y entonces se construye ya un tipo de acceso a la salud completamente sesgado y diferente. Y nosotras sí que es cierto que en relación a este tema estamos cada vez, y me gustó mucho la reflexión en un tema paralelo, que era el racismo, sobre el tema de la fragilidad blanca, que hablaban en aquel momento, que yo creo que existe también esa fragilidad heterosexual y es ese impulso emocional que yo creo que Pablo a lo mejor lo puede identificar más a nivel psicológico, de que casi sin control, que se produce por el hecho de que aparezca o se nombre algo LGTB, porque es como algo adherido a nuestra antropología, ¿no? Hablaban de un caso, en este caso de racismo, de unos consultores que hablaban a un grupo y uno de ellos era una persona negra, pero no había negras ni negros en la oficina, compañeros de trabajo, y cuando se nombró el tema como en una consultoría, un asesoramiento al equipo, una persona saltó automáticamente, ¿no? Y ponían en un estudio lo que se llamaba la fragilidad blanca, el sentir que tu estatus se está en amenaza en el momento que te nombran algo, que ves visiblemente algo, ¿no? Y eso también es una aproximación errónea a la salud sexual de las personas heterosexuales, ¿no? Al final hay que hacer una salud para todas y yo creo que además nuestros modelos empiezan cada vez más a acoger a mucha gente de que no es del colectivo LGTBIQ, sino lo que llamamos comunidad diversa, que entiende que esto forma parte del desarrollo personal, no es algo anexo, es parte del desarrollo humano. Sí, se pone de manifiesto precisamente esto, ¿no? O sea, que la salud, más que un derecho, parece un privilegio, ¿no? Y que la gente, las personas, disfrutamos de ese privilegio en mayor o menor medida según pues todas nuestras interseccionalidades. Y como habéis dicho, como dice muy bien Paula, la casilla de salida de las personas LGTBI
está bien por detrás. Pero si nos metemos dentro de la misma comunidad, nos vemos que también hay diferencias en cuanto a la casilla de salida. Unas están más atrás que otros también dentro de la misma comunidad. Pues mira, nos pregunta mi queridísima Lluïsa Llorca, que desde aquí la mando un besazo enorme. Y creo que esta pregunta, Carlos, a ver si me la puedes contestar tú. Ella pone de manifiesto que es imprescindible mucha más educación de diversidad sexual y de género en la medicina y en las consultas de pediatría, en las consultas de reproducción asistida. ¿Qué opinas tú, Carlos? Sí, pues que totalmente, porque pues al final es que muchas veces en las consultas pues las clínicas de reproducción asistida, pues muchas veces al final se va aprendiendo, bueno, aprendiendo diversidad entre comillas, al final pues por los casos que van apareciendo, ¿no? Van viniendo pues parejas o personas con demandas distintas y una vez que ya te tienes que enfrentar a ese problema entre comillas, ¿no? A esa pareja, a ese caso, es cuando ya a lo mejor te pones a buscar y bueno, esto se puede hacer, no se puede hacer y demás, cuando vamos, creo que debería haber una formación previa para, pues lo que comentaba a lo mejor en el tema trans, ¿no? De que si te llega una persona trans demandándote pues un ciclo de reproducción asistida o lo que sea, pues saber en ese momento de qué te están hablando, no tenerte que buscar, ponerte a buscar qué es lo que están diciendo y demás, ¿no? Entonces, pues sí que falta mucha formación y de hecho eso, ahora como trabajo de fin de máster, estoy intentando ver un poco eso, ¿no? Ver cómo es la atención a la salud sexual en las clínicas de reproducción asistida, ¿no? Cuánta formación hay, si se trabaja bien, si realmente existen protocolos y demás, o sea que sí que hace falta más, pero bueno, ahora veremos cuánto de más hace falta. La verdad es que, Carlos, o sea, si cualquier persona que va a una clínica, cualquier persona de colectivo, me refiero, y tiene la maravillosa suerte de que le tocas tú, pues eso sería una bendición, porque la verdad es que esa sensibilidad no es estructural, ¿no? Sino que depende un poco de la persona que te toque. Si te toca una persona sensibilizada, fenomenal, pero como te toque así por decirlo mal y pronto, un hijo del patriarcado, sí. Madre mía, ¿no? O sea, lo decías tú en tu exposición cuando hablabas de cómo se denominan a determinadas mujeres solas, ¿no? Que tiene una carga hasta peyorativa, ¿no? Creo que a lo mejor Paula de esto... Sí, siempre me parece terrible, se utiliza siempre mujeres solas, pero te pones a pensarlo y dices, ¿pero solas de qué, no? Porque pueden que no tengan que estar un momento de su día solas, pero... Se dice así, mujeres solas, ¿por qué? Pues no tienen un hombre al lado, ya está, no por otra cosa. Tendría que ser mujeres empoderadas, así como sustitutivo. Claro. Sí. Totalmente. Iván, hablabas tú de la prevención del miedo y basada en el miedo. ¿Por qué crees que fracasa esa prevención del miedo? ¿Por qué nos encontramos ahora ¿por qué sería necesario que la estrategia preventiva se basase más en herramientas más empoderadoras y diversas? Bueno, yo creo que también la norma tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y esto a veces lo hablo con muchas amigas y amigos heterosexuales. La amenaza de las personas heterosexuales es el embarazo no deseado. Y para eso tienen otras medidas, ¿no? Como puede ser, pues otras medidas. Y muchas personas que yo pregunto, heterosexuales, muchas de ellas, no os puedo hacer un censo, no utilizan sistemáticamente preservativo, pero ellos no temen. Su temor, aunque les afecta el VIH, por supuesto, las ITS, pero su temor máximo es el tema del embarazo no deseado. En cambio, en nuestra comunidad nos han inoculado ese temor a la transmisión y hemos crecido varias generaciones, por ejemplo, de hombres homosexuales con ese miedo en la cabeza y aunque usaras preservativo te enfrentabas a la prueba de VIH aterrado, ¿no? Y eso yo creo que es producto de ese mecanismo de control y de esa homofobia que os han enseñado que enfrentarnos, disfrutar con el cuerpo de otro hombre o entre mujeres o con las dos cosas es antinatural y eso merece un castigo y eso merece una infección. Y ya no solo tenerla, que ya cuando la tienes, dentro de nuestro propio colectivo también hay personas muy normativas que como ya hemos conseguido el matrimonio igualitario y no son personas trans y no son personas migrantes y son directoras de hoteles, etc., siguen la norma y no tienen el VIH, no tienen ese estigma, ¿no? Incluso ahora con el tema de la PrEP, incluso personas seronegativas tomando PrEP que son serófobas, o sea, es un mecanismo de control y de exclusión constantemente a lo no normativo,
a la diversidad, a entender que la sexualidad ya no es una cuestión de un gusto concreto, sino que es un organismo que va creciendo con el tiempo y que es totalmente diverso y que nadie merece un castigo y nadie merece una infección de transmisión sexual. Y además, cuando tú vas a tu médico o a tu médica, lo mínimo que, os vuelvo a decir, si nos encontramos con Carlos en la consulta sería maravilloso, pero desgraciadamente tenemos hijos e hijas del heteropatriarcado, nos encontramos incluso en centros especializados de ITS, gente que te llega a decir cosas como, ante un diagnóstico de sífilis, no soy tu madre, usa condón, literal. Entonces, no necesito que usted me diga esto, más quisiera usted ser mi madre y vengo aquí a que me trate. Ya sé cómo se transmiten las ITS, utilizar condón siempre en todas mis prácticas es prácticamente imposible. Y lo que está haciendo con ese juicio es hacerme sentir mal, reafirmar que soy homosexual promiscuo, que hago prácticas bizarras y que usted no tiene ninguna sífilis y yo sí. Entonces, creo que el miedo va de la mano de la LGTBI-fobia, de la norma que excluye otros cuerpos, otras identidades, otros deseos y que volvemos a reivindicar, y vuelvo a coger las palabras de Paula, nuestra sexualidad es tan natural como la de una persona heterosexual. Y dentro de nuestra propia diversidad del colectivo también. Entonces tenemos que hacer uso de reivindicar ese derecho a ser, a vivir el sexo como queremos, como deseamos, porque no estamos haciendo nada malo mientras sea entre personas adultas y consensuadas. Qué maravilla, Iván, por favor. Y ya por último, vuelvo hablando de Jorge, que ha hecho referencia también al tema del abuso, que sé que no tiene nada que ver, pero estoy totalmente de acuerdo. Hemos naturalizado tantas violencias en nuestras vidas que incluso hemos naturalizado ciertas agresiones sexuales y las hemos naturalizado como algo normal y no vemos esa señal de alerta, ¿no? Pasa también con... Hemos naturalizado tanto que nos agredan por la calle, verbalmente, con miradas, con insultos, con... que es increíble, o sea, por eso hay infradenuncias. Comentaba Arantxa el otro día, ¿no? Que no denunciamos muchas de estas cosas porque ya las damos como algo natural, ¿no? Que te miren por la calle y te llamen bollera o tal. No me quiero meter en líos. Eso es violencia. Y ya me callo, perdón. Sí, total. Fíjate que Miguel Vidal Bover nos hace también una pregunta, nos hacía esta pregunta, ¿no? A colación de lo que por qué me he sacado este tema, ¿no? De la relación entre el miedo y la sexualidad, si el miedo tiene esa capacidad motivadora. Nos acaba de contestar Iván. Jorge, el miedo en la prevención de las adicciones sí que ha tenido también su rédito, pero parece que la clave y la estrategia más exitosa, ¿no? Desde un poco el paradigma actual es la de la reducción de daños. ¿Crees que es posible reducción de riesgos y daños en el chemsex? Sí. Creo que es complejo cuando existe un chemsex problemático. Es decir, creo que hay, cuando en determinados estadios del chemsex problemático, el plantear, bueno, vamos a hacerlo, pero a la vez, es decir, hay veces que incluso desde las propias comunidades que promocionamos la libertad de elección de la persona del uso de sustancias y demás, también tenemos que tener un poco más sopesados los mensajes porque hay determinadas personas y usos problemáticos que no pueden pasar pero que ni siquiera la intervención es simplemente comunitaria, ¿no? Ahí ya estamos hablando, pues, nosotros hemos tenido que meter psiquiatras dentro del equipo para un momento determinado en el que las decisiones ya no son voluntad de la persona, hay otros procesos que participan, por eso hablo de ellos, ¿no? En los demás casos creo que es necesaria desde el minuto uno que sales a la humanidad, ya no solo en el consumo de sustancias. La reducción de daños es algo que no nos enseñan en la escuela, que además se plantea siempre eso, la reducción de daños, cuando debería ser como promoción de la salud o promoción de la vida, ¿no? Claro. Y claro, en el momento que ya se plantea así, pues es un problema, porque tienes que esperar al daño o a las vías a las que lo producen para poder hacer una intervención. Y siempre casi es un poco tarde, especialmente en el chemsex. Porque al final, el problema del fenómeno del chemsex es que se juntan y se cumplen todos estos apocalipsis gays que te han dicho durante toda la vida. Una gran población tiene VIH, la que practique tiene un uso problemático, con lo cual eres marica, tienes VIH, consumes sustancias, entonces solo hace falta que te saquen en el BOE o en la definición de homosexual de hazte oír. Y eso, claro, pues genera una problemática muy grande para la persona, hablando del miedo de simplemente acercarse a un recurso. Hemos tenido gente que ha sido abusada sexualmente, ha tenido una sobredosis y ha despertado en urgencias hospitalarias con una vejación de tratos, con humillaciones, grabándoles en vídeo y compartiéndolos luego entre sanitarios.
yo no entiendo las cosas, es decir, esto no sucede en otros procesos, evidentemente pasará, ¿no? Pero en algún caso, en lo que es población heterosexual general, pero hay un incentivo de miedo en todo lo que es el acceso que tenemos a la salud o a los distintos recursos por el qué dirán, ¿no? Y porque nuestro propio colectivo y la sociedad en general, si el sexo es tabú, las drogas es mucho más, ¿no? Y yo me recuerdo un artículo que es súper interesante que era en inglés y el título era "Todos somos drogadictos" o "Todas somos drogadictas", ¿no? Desde que te levantas ¡Qué por la verdad! mañana. Claro, te levantas por la mañana y te tomas un café y luego necesitas otro café, desde que fumas cigarros, desde que consumes mucho azúcar porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Es decir, hay una serie de componentes químicos que introducimos en nuestro cuerpo. Quien determina qué es legal y ilegal es un marco normativo de nuevo, ¿no? Y esto también pues genera una serie de problemas y de miedos que hay que tener mucho en cuenta y que lo que hay que hacer en la reducción de daños es irnos no tanto a solamente cómo es la sustancia, cómo usarla y cómo evitar un problema mayor, lo cual es, yo creo, ya muy aprendido en la reducción de daños, sino cómo preparar a las personas para trabajar, bueno, sus interacciones en la vida, ¿no? Cómo coger a esta gente, ya no en el estadio en el que tienen un problema, en el que tenemos que deconstruir muchas cosas y lo de la empatía comunitaria y lo que hablaba Paula, eso es súper especial e importante en el que en SEX, en el momento que les conseguimos hacer grupo y participar en un ocio diferente, cambian, ¿no? Porque es que son perfiles que cuando empezábamos en las terapias de grupo a veces nos asustaban, muchos de ellos ya con pensamientos de votar incluso, pues eso, Vox o con pensamientos súper homófobos que proyectaban desde su problemática interior y hemos conseguido llevarles por ese otro espacio, ¿no? Pero creo que la reducción de daños tiene que ser, en el caso del Kenses, y unido un poco a lo que decía antes, en la comunidad en general. Es decir, si abrimos melones, no tenemos que sentir vergüenza de cuidarnos. Es que encima somos de las pocas comunidades o colectivos tan diversos, con mucha gente diferente, que nos hemos sabido cuidar porque la administración no nos cuidaba, porque el mundo no nos cuidaba. Entonces, no podemos empezar ahora a tener más vergüenza de habernos cuidado tanto, de poner encima de la mesa los temas, que además son golpes de mesa para nuestro colectivo, pero son espacios de obtención de derechos para el resto de la población. Y no hablo solamente de los derechos sexuales y reproductivos, sino también de la investigación clínica, y se ha visto ahora mismo con el COVID, ¿no? De repente el VIH ha vuelto a la palestra para estigmatizar, por un lado, pero también para utilizar sus medicaciones, incluso a nivel preventivo con los clínicos que estaban expuestos, cuando hemos tardado años en dar una pastilla para evitar una infección crónica a gente que estaba realmente expuesta a ella, ¿no? Como con la PrEP. Entonces, bueno, pues hay que hacer una reducción de homofobia y de LGTBI-fobia en nuestro colectivo, en la sociedad, y a partir de ahí empezar procesos educativos diferentes. Jolines, Jorge, toda la razón. Qué importante el tema de visibilizar violencias, ¿no? Como has dicho, que esto es fundamental, que también lo señalaba Iván y lo señalaba Paula, y confrontarla a los cuidados, a la necesidad de cuidados, pero como comunidad y como colectivo, que eso es fundamental. Y luego, interesantísimo también de que muchas veces los nombres son estigmatizantes y la reducción de daños, pues no hace falta llegar al daño, vamos a llamarla también promoción de la salud, ¿no? Que a lo mejor así logramos enganchar mucho mejor a la gente. Lluís Allorca también nos plantea el melón y el debate, que creo que, mira, que ya que hemos entrado en tema, vamos a plantearlo, del consentimiento, ¿no? Del consentimiento tanto en una clínica, el consentimiento a que te toquen, como el consentimiento en las relaciones sexuales o en el consumo de sustancias. El consentimiento o la falta de consentimiento como violencia también hacia el colectivo. Carlos, Paula, que vosotros también estáis en consulta desde dos roles diferentes. ¿Qué opináis de esto? Carlos, ¿te animas? Estaba esperando que hablases tú, porque vamos, antes también con tu intervención me has dejado asombrado y no tenía más que aportar. O sea que si quieres empieza tú y luego veo qué puedo decir. Bueno, el punto del... Claro, consentir, ¿no? Yo al final diría, vamos a partir la palabra en dos, ¿no? Y vamos a hablar de con y consentir. Esa sensación de que tú estás estando, ¿no? Que tú estás presente, que tú estás en un momento determinado eligiendo. Y para elegir tiene que haber libertad.
Y normalmente, justamente, las violencias van de una restricción de nuestras libertades. Por lo tanto, el consentimiento, ¿no? Tiene esa dualidad al final. Hay una violencia estructural y lo que comentabais antes, ¿no? Es tejer esa red de cuidados y que esa red de cuidados sea honesta, no sea una red de cuidados aparente o una red de cuidados porque toca o una red de cuidados porque somos los más guays o porque tenemos que aparentar ser los más guays para así que nos quieran y así querernos nosotros un poquito más, sino una red de cuidados auténtica. Y la red de cuidados auténtica siempre se mueve desde la vulnerabilidad y siempre se mueve desde esa sensación de a mí me quitaron algo, ¿no? Y nos han quitado algo y eso no se va a ir, pero en vez de hablar desde ese lugar de víctimas, también decir, vale, ¿qué podemos hacer, no? Y vamos a activarnos y justamente esa es la actitud, ¿no? Y la actitud que comentábamos de prevención ¿no? De prevención de daños, al final es, no, vamos a positivizarlo y cuando lo positivizamos es cuando decimos, vale, ¿qué es lo que podemos hacer ante lo que nos han dado? Yo me encuentro muchas veces gente muy bloqueada desde esa posición de víctima o desde esa posición de pasarse de vueltas, irse hacia la agresión, ¿no? Hacia esa agresividad, esa sensación de injusticia. Es lícito hasta cierto punto, pero tenemos que volver a ese punto en el cual nos responsabilizamos y responsabilizamos a todos los elementos, a todos los estratos que debemos responsabilizar y lo hacemos de forma colectiva porque así tenemos más fuerza. Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Lo has contestado perfectamente, Paula, cuando te hablaba sobre todo del consentimiento, ¿no? Y habías empezado planteando, pues eso, que había que, de alguna manera, deconstruir la palabra y hablar del consentir. Y un poco cómo esta parte empieza desde dentro, desde el empoderamiento individual y cómo la gente se encuentra o en un polo, ¿no? El polo de la agresividad o en el otro, en el rol de víctima. Sí, al final yo creo que lo más importante es entender que todo el mundo estamos muy rotos. Cuando entiendes que todo el mundo está muy roto, que todo el mundo es muy vulnerable, que no, estamos rotos por una cosa, por otra, por mil historias. Cuando entiendes eso y aceptas la vulnerabilidad colectiva por una cosa u otra, y aceptas tu propia vulnerabilidad, es cuando se empiezan a ver las conversaciones auténticas. Y cuando hay una conversación auténtica, las cosas cambian. Si no, quedamos todos muy bien, pero las cosas no empiezan a cambiar. Claro. tengo a Jorge y a Iván bailando. Sí, no me extraña. Todo el rato estaba pensando en lo que estaba diciendo Paula, ¿no? O sea, al principio yo creo que la pregunta sería cómo construimos nuestras relaciones al final, ¿no? Si es todos estos obstáculos, al final cómo te relacionas, tiene que pasar primero en quererte a ti misma para luego poder querer y construir una relación saludable. Y el problema es que si volvemos a fijarnos en cómo el colectivo visible se relaciona y construye las parejas bajo el marco normativo de lo que supuestamente tiene que ser familia y todo lo que nos está ocasionando eso, cuando nos hemos quedado bloqueadas, como decía Iván, en el matrimonio igualitario, más todas estas trabas que tenemos dentro de creernos esos propios estigmas, con lo cual hay muchas relaciones tóxicas, pero si es que pasan en la sociedad general, con lo cual en las nuestras también, y el planteamiento yo creo que se inicia ahí, en sentirte, en consentirte para que no te pasen estas situaciones, ¿no? O evitarlas. Evidentemente la violencia también es gratuita y incluso poniendo muchas ya puede suceder. No hay nada más subversivo que la resiliencia. Qué maravilla. Carlos, fíjate, otra persona que está participando también aquí en esta maravillosa charla ha puesto de manifiesto, porque realmente yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo a las 5, que los prejuicios del personal sanitario es una barrera fundamental a la hora de acercarse al cuidado de la salud. Entonces, como yo creo que en esto sí que estamos de acuerdo todas, el planteamiento sería cómo empoderar, o sea, cómo revertimos esta situación, Carlos. Por ejemplo, tú que trabajas en un ámbito sanitario, pues eso, en el sentido estricto. Pues a ver, cambiar, bueno, un poco por lo que decís ahora del consentimiento y demás, ¿no? Porque
al final el consentimiento, esto que decíais de, pues al final, por ejemplo, yo en reproducción asistida, que es lo que más conozco, pero al final utilizando argumentos biologicistas y demás, pues llevas a lo mejor a la pareja a realizar tratamientos que a lo mejor no es el que quieren. Es verdad que a lo mejor es el que tiene más posibilidades de tener un bebé, que se supone que es lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hablábamos de, por ejemplo, parejas de mujeres, pues se supone que si el tratamiento tienen distinta edad, el tratamiento se lo hace a la que tiene menos edad, pues lo vas a conseguir antes. Bueno, pero es que a lo mejor la pareja quiere realmente que sea la otra de la pareja la que se haga el tratamiento. Y bueno, al final pues usamos argumentos biologicistas médicos que hacen que pues ya que te metes en ello, pues te dejas llevar por la corriente y a lo mejor no era lo que querías. Y entonces, pues ahí es lo que yo creo, ahí al final, pues la gente que acude a la reproducción asistida, cualquier ámbito sanitario, también es como pedirles un poco un extra, ¿no? Pero también que sepan qué es lo que se puede hacer, qué es lo pues eso, que permite la ley o incluso en esto pues, dónde se van a estar las posibilidades y de que si realmente la pareja quiere que sea la mujer con más edad la que se haga ese tratamiento, pues bueno, que insistan en ello, saben qué se puede hacer y que tenga también la capacidad de decisión. Lo mismo si quieren hacer un tratamiento pues más sencillo y demás, ¿no? Entonces, al final eso te va a hacer que, pues, por pesadez incluso a lo mejor, que en la clínica pues vayan cambiando un poco el chip de, bueno, pues tenemos que dejar un poco que sean los pacientes y al final la gente la que decida y no solo pues, a presentarles los argumentos, por supuesto, pero luego que sean ellos los que decidan y no irnos solamente a, pues la medicina dice que de esta manera lo vamos a conseguir antes, pero un poco a costa de que, ¿no? A costa de que a lo mejor no lo vivas igual y demás. Un poco así. Claro, claro. Iván, Jorge, vosotros también que trabajáis en equipos multidisciplinares donde también hay médicos, imagino, obviamente, médicos y médicas, que los profesionales que trabajan con vosotras están sensibilizados. ¿Pero qué se encuentran cuando van a esos centros de trabajo? ¿Son agentes del cambio? ¿Qué opináis? A ver, ¿qué impresiones? Así un poco de chafardearme un poquito sobre vuestros compis. ¿Voy yo? Bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte porque las tres figuras clínicas a nivel de medicina que han entrado en apoyo positivo, Helen, Javi y Lucio, han pertenecido a proyectos que están intentando flexibilizar precisamente el sistema de salud y una mejor aceptación de la diversidad, como el grupo Isósceles que montaron varios médicos como Carlos Iniesta, nuestro psiquiatra Javier, bueno, pues un grupo de jóvenes chicos, chicas, chiques que estaban dentro de la medicina, que se dan cuenta de todas estas barreras y que desarrollaron pues un grupo de trabajo que además es importante porque al final todavía el sistema de salud es como muy patriarcal y muy paternalista, ¿no? Y entonces eso se nota luego en la gestión del paciente. Entonces hemos tenido la suerte de que son parte del colectivo, aparte, claro, lógicamente por eso han hecho ese. Y creo que además es una aproximación necesaria. A veces nos pueden tachar con esto de, es que sois un poco sectaristas, ¿no? Si de repente queréis que los médicos sean tal, no es que busques esos perfiles, pero lógicamente cuando desde una ONG tienes que abrir un espacio nuevo y contratar o coger a médicos o médicas en el equipo, la sensibilidad hacia las comunidades es necesaria, porque lo que nos encontramos al otro lado, en los hospitales, en atención primaria, no tanto a lo mejor en las unidades de infecciosos, que también, porque son médicos muy sensibilizados, es mucho estigma, ¿no? Es una barrera, con lo cual tenemos por nosotros la suerte de que son parte del equipo, son muy activistas y creo que son el vínculo y la herencia de esos derechos sexuales y reproductivos en un mundo absolutamente machista, misógino y patriarcal como era la medicina y que es la esperanza, son como la Premier League y yo creo que las compañeras hacen lo mismo en sus espacios, ¿no? Intentar colaborar con este tipo de perfiles. Iván. Bueno, vivimos en un mundo totalmente misógino y machista. Y bueno, la medicina yo lo comparo siempre con esa élite, ¿no? De la medicina la comparo mucho también con la élite de los jueces y las juezas, ¿no? Es una élite que parece que está por encima de la ciudadanía y que ¿quién le va a formar a ellos en algo? O sea, es como, no me vas a formar. Y pongo, por ejemplo, lo que sucedió con el caso de la manada, ¿no? Que se puso sobre la mesa la necesidad de formar a los jueces y a las juezas y a toda la abogacía en la igualdad de género y en la discriminación hacia la mujer. O sea, tienes que formarte en esto para tener una perspectiva más amplia y holística de la violencia hacia la mujer, para poder juzgar de una manera más justa, nunca mejor dicho, ¿no? Y con la medicina pasa igual.
cómo un médico, bueno, ya no solo LGTBI, ¿no? Identidades, orientaciones y necesidades, sino, por ejemplo, soy muy pesado con el tema, cómo un médico le vas a explicar lo que es la xerofobia. Y hay médicos y enfermeras y enfermeros hoy en día, en 2020, que se siguen poniendo 2 guantes cuando van a tratar a un paciente. Y cuando van a tratar a un paciente dicen en el quirófano que es positivo, que es positiva. Y ellos son doctores... Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, de hecho, nos aparcan los últimos para operarnos en los quirófanos. En ese momento habría que levantarse y bailar o algo. Claro, luego prenden fuego al quirófano, ¿no? Es como... No, claro, es que ahora pensarán que es de coronavirus, ya, tranquilos. Claro, es por eso. Entonces, creo que necesitan la humildad de entender que aunque sean doctores y doctoras, tienen que aprender para tener una praxis más justa y más diversa a la realidad que tienen, ¿no? Desde medicina, desde atención primaria, no solo vas a ver a personas o población mayor, también vas a ver, y si quieres incentivar que la gente acuda a tu consulta, tienes que tener, pues eso, conocimientos que te permitan conocer y tratar mejor a la población, hasta niveles más altos de especialidades, desde traumatología hasta endocrinos, endocrinas, en fin. Tienen que estar abiertos a la realidad y al pulso de la sociedad actual. Y la sociedad de ahora no es la sociedad de hace 20, 30 años. Afortunadamente estoy con Jorge, hay una evolución en los médicos y las médicas, en la enfermería en general, pero les cuesta muchísimo, son muy cerrados al cambio. Eso pasa en rápido, que es esa clase de poder porque por una simple acción que pueden hacer, que es prescribir fármacos. Sí. Y eso les da acceso a un mundo de presupuestos y económico que hace que el resto de los profesionales sanitarios no tengan acceso ni ese poder, mucho menos psicólogos y psicólogas que no os dejan ni entrar de la manera que tiene que ser dentro del sistema de salud, o sexólogos, sexólogas, trabajadores sociales, etcétera. Y ahí ya empieza el error, ¿no? Yo creo que hay muchas acciones que son importantes más que simplemente las economicistas, ¿no? Y ese es lo que tiene que cambiar del sistema de salud, porque ahí empezaría el proceso educativo. Sin embargo, por ejemplo, en el sistema educativo, que debería ser uno de los pilares casi más de, oh Dios mío, como era antiguamente, ¿no? Los educadores de nuestras nuevas generaciones, al revés, ¿no? Yo creo que cuanto menos formes a los profesores hoy en día y tal, es como que los peores tratados casi, ¿no? Es como... es el mundo al revés. Es un... Total. Pues me gusta, Jorge, que sacas a colación el tema de la educación, porque Armando Díaz nos pregunta o pone de manifiesto la importancia, ¿no?, de la primera infancia, ¿no?, y de la educación sexual en esa primera infancia. Paula, ¿qué opinas tú de esto? O sea, ¿cómo se construye los cuidados hacia sí mismo y hacia sí misma y hacia los demás desde la primera infancia? No, es que es fundamental la educación en ese momento previo al estereotipo, al prejuicio y al estigma, ¿no? En esa lectura del otro, ¿no?, de la entidad del otro, y entonces ahí es donde nace, ¿no?, ese mensaje negativo hacia el otro, que el otro véase cualquier elemento diferenciador o cualquier elemento que en este caso la escuela, los sistemas, la familia quiera destacar como diferenciador, como ese grupo exógeno que no tiene que ver con mi grupo endógeno. Ahí es donde se empieza a generar el prejuicio, donde se empieza a generar esa sensación de estereotipo. Entonces, en esa primera infancia tú tienes a seres humanos que entienden el mundo tal y como es y que ven el mundo tal y como es, y luego los empezamos a contaminar de historias. Entonces, cuando tienes esos seres humanos que ven el mundo tal y como es y tú decides contarles ciertas historias, o el sistema decide por ti contarles ciertas historias, y entonces desde las familias a veces se tiene que hacer la labor de desintoxicar de esas ciertas historias o flexibilizar, pues bueno, es que es una época fundamental, y además ahí también se generan los apegos y se genera esa sensación de quién soy yo y quién es y cómo es el mundo, ¿no? Por lo tanto, sí, fundamental. Clave el trabajar los cuidados. No sé si queréis alguno más decir, Jorge. Bien. Quería apuntar, porque comenta Armando, que lo había visto la pregunta, que como que se salta, ¿no?, esa primera infancia. Quizás se salta porque el sistema no entiende que hay una educación afectivo-sexual que es necesaria desde el minuto 1, ¿no? La vuelve a llevar al espacio de la prevención de ITS o del embarazo o de cuando hay un problema, ¿no? No empieza, porque el problema que, o por lo menos yo lo entiendo así, y no soy sexóloga, pero llevamos muchos años en el ámbito comunitario tratando y trabajando estas cosas,
es que el hecho sexual humano es más allá de simplemente la erótica, ¿no? Y ese es el error base, ¿no? que se plantea el sistema educativo. Y al final, nosotros hay un problema que no se incluye en el currículum escolar como una parte que sería básica para que la persona, precisamente todo lo que hemos hablado esta tarde, pudiera ir desarrollándolo, como dice Paula, como algo natural, como algo que va surgiendo y que se va adaptando, no con esas barreras y prejuicios. Pero luego tenemos la problemática de que encima tenemos un sistema educativo con un amplio marco concertado, que eso implica que nuestras teorías, supuestamente, o nuestro trabajo no entren en centros educativos porque son religiosos o tienen un tipo de ideologías que no permiten la diversidad dentro de sus espacios, y luego que estamos precisamente en un momento político, en una situación que casi se nos cuestiona en los otros sitios a los que estamos yendo, ¿no? Con lo de los PIN parentales, cuando estamos hablando de un derecho humano reconocido y que por lo tanto tienen que hacer las administraciones públicas, es bajar eso que han firmado, eso que registran como necesario en el desarrollo de sus sociedades y sus compromisos, a un sistema que lo garantice, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotras? Pues ser comunidad, y a pesar de eso, y a pesar de que luego nos saquen en la televisión diciendo que somos pederastas y cosas de este tipo, pues te vas y te plantas en los coles y creas programas. Nosotras hemos tenido muchísima polémica porque nos intenta acercar desde los más pequeños en guardería programas de educación afectivo-sexual. Nos han mirado los programas con lupa, hemos tenido que dar muchas vueltas, pero es que lógicamente hay etapas para ir enseñando, como de alguna manera decía Armando, eso poco a poco, ¿no? Y demostrar la diversidad desde un inicio para que forme parte del desarrollo personal. Pues enlazando esta reflexión que hace Jorge, sí que os quería preguntar a cada una de vosotras ¿qué podemos hacer como parte del colectivo para hacer mejorar la salud del mismo, ¿no? Que de alguna manera es una de las preguntas que van a ir reflejadas en el informe, porque esto no se lo he dicho a nuestras queridísimas espectadoras, que todas las diferentes ediciones se van a concluir dentro de un informe que publicará Imagina Más y que, bueno, va a ser interesantísimo. Muy rápidamente, porque vamos muy mal de tiempo, Iván, ¿qué podemos hacer como parte del colectivo para mejorar la salud del mismo, ¿no? Decía Jorge, generar comunidad, construir comunidad. ¿Tú qué opinas? Yo creo que primero conocer los derechos, nuestros derechos, y entender, como bien decía Paula, que son derechos, no son migajas. Eso, uno. Y dos, yo creo que es súper importante también entender que el privilegio que podemos ostentar, hay compañeras y compañeros que no lo tienen. Un ejemplo, con el tema de la PrEP. Había muchas personas que tenían la facilidad de comprar PrEP a través de Internet y que no se manifestaron, no firmaron un checks.org, no venían ni apoyo ni Imagina otras entidades para defender este derecho porque lo compraban. Y había muchas personas, trabajadoras del sexo o migrantes, que no tenían dinero para adquirir esta medicación y que, por tanto, han llegado incluso a infectarse porque esto no era un derecho que se construyó. Entonces, ya no solo comunidad y entender nuestros derechos para que se ejerzan, ¿no? Ejercerlos de una manera plena y tranquila, porque tenemos derecho a vivirlo así, sino ser solidarias con el resto del colectivo de la comunidad que no tiene esa posibilidad, ¿no? Creo que es fundamental hacer comunidad, saber, conocer nuestros derechos para que se ejerzan y ser solidarias. Carlos, ¿qué opinas tú? ¿Qué podemos hacer como parte del colectivo para mejorar la salud del mismo? Y tú, además, como agente que está ahí en una institución. Pues justo por lo que decía Iván, conocer los derechos y ejercerlos, ¿no? Conocer, pues lo que decía antes de que si en una clínica te plantean hacer un tratamiento que a lo mejor no es el que más te parece o el que te apetece, pues bueno, conocer si realmente lo que tú quieres hacer se puede realizar o no y pues no enfrentarte a la clínica y a golpes, pero sí que pues decir esto es lo que queremos hacer y sabemos que se puede hacer, porque a tipo como médico o como clínica te venga mejor hacer esto, pues no, nosotros lo que queremos hacer es tal cosa o tal otra. Y luego también, pues bueno, dentro de los profesionales del colectivo que están trabajando en clínicas, sean médicos, sean biólogos, enfermeras y demás, pues bueno, al final en todas las clínicas hay pues al final reuniones, sesiones clínicas y demás, pues ahí un poco pues pinchar y al final hacer que la toma de decisiones pues sea un poquito más abierta, sea más inclusiva y demás en cuanto a pues luego más adelante a la gente que pueda acudir a la clínica. Claro. O sea, que es molestar al final. Ese es como un buen punto de inicio. Y Paula, ¿tú qué opinas? Como personas que estamos dentro del colectivo, ¿qué podemos hacer para mejorar la salud del mismo? Yo primero diría que tenemos experiencia en buscarnos la vida
Por lo tanto, sigamos buscándonos la vida colectivamente y poniendo justamente en espacios como este en común nuestras diferentes fórmulas de afrontamiento, que es lo que llevamos siglos haciendo como colectivo. Luego, justamente entender que estamos en todos lados, por lo tanto, hay médicas, hay médicos, hay enfermeras, enfermeros, etcétera, 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 LGBT. Y hay una parte de trabajo, a título personal, desde los psicólogos, psicólogas, psicólogues, de decir, cuidado, primero vosotros especializaros o entender por lo menos la realidad LGBTI y luego ayudar a que la gente que está en instituciones súper jerarquizadas y súper heteronormativas que puedan hacer un proceso de salida del armario y también justamente de asertividad para cambiar esos sistemas desde dentro, que es donde estamos, dentro, no estamos fuera, estamos dentro. Aparte de eso, pues bueno, cuidar de la salud psicológica al final para mí es aprender a reconocer cómo te sientes y bajar justamente ese estrés con apoyo social y con esa autoestima colectiva. Y acabo con mi frase de antes, que era justamente eso, ¿no? En tiempos pandémicos, pues alianzas interseccionales. Qué maravilla, fenomenal. Pues vamos, mejor broche de oro no podíamos ponerle a esta mesa. Me tocaba a mí hacer las reflexiones finales, pero creo que con este granito de arena que habéis puesto cada una de vosotras, más que suficiente generar. Estamos en un sistema en el que somos más vulnerables y en el que es fundamental, como ha dicho Paula, generar comunidad, generar alianzas y que estas alianzas no se vean condicionadas por las micropresiones, ¿no? O las microopresiones del sistema, sino al revés, que seamos capaces de establecer alianzas interseccionales, ¿no? Capaces de saltarnos como esos prejuicios, ¿no? Para eso, como decía Jorge, también imprescindible un poco renovar la perspectiva que tenemos de los cuidados dentro del colectivo y que eso se extrapola a ámbitos, pues como hemos señalado, tan importantes porque son derechos como es la salud, como es la educación, como es el trabajo. Pues creo que hemos contestado a todas nuestras espectadores y espectadoras y espectadores. Y nada, ya ha colgado mi compañero el enlace para valorar la charla que hemos tenido hoy, que parece mentira que hemos empezado a las 6, son las 8 y que podemos, seguro que si nos pusiésemos aquí con unas cervezas, con unas copitas de vino, con unos refrescos o con unos granizados, podríamos estar hasta las 10 maravillosamente arreglando el mundo. Así que, pero bueno, ya llega ya el tiempo manda y nada, agradeceros a toda vuestra participación, tanto a las personas ponentes como a los que habéis estado aquí aguantando estas 2 horas de videoconferencia. Agradecer también a Javi, que ha estado ahí en los controles técnicos, que esto también me encanta. Esto también me encanta, esta frase de los controles técnicos. Y bueno, invitaros porque mañana hay más, ¿no, Iván? Mañana tenemos otra, más Somos Orgullo, ¿verdad? Iván, no se te oye, corazón. Perdón. Sí, y el sábado también, que cerramos con ocio, cultura y deporte. ¿Qué tal? Está por aquí David. Sí, con Paco Tomás. Sí, cerramos el sábado. Así que mañana más y el sábado también. Que madre mía, qué maravilla, por favor. Y encima el sábado cerrar con ocio, cultura y deporte, que vamos a apostar más por el ocio y por la cultura y por el deporte. Pues un abrazo muy fuerte a todas. La verdad es que ha sido un placer, qué maravilla participar en estas cositas. Y bueno, nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias, un beso, gracias. Chao. Chao.